Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, para El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo para todo el país. Esta gente que estuvo en su programa, estuvo en nuestro programa, para disfrutarlo en su momento, una linda charla y exquisita que hemos mantenido en su oportunidad. El conjunto Raya Real, en esta versión tan rumbera de Despechar. Raya Real en el comienzo, arranque musical de nuestro programa para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, bien, señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo M830 para todo el Río de la Plata, el país, y también por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Bueno, acá estamos en esta bella jornada de este día sábado 25 de noviembre del 2023, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, damos continuidad nosotros a este gran magazine radial para nuestra colectividad española aquí en la República Argentina, en el Río de la Plata, más sus descendientes que nos escuchan habitualmente, también más los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Bienvenidos a todos, gracias por estar nuevamente en este programa que ya en este mes de octubre hemos cumplido los primeros 28 años de vida en forma ininterrumpida y vamos para adelante, claro que sí, vamos para adelante como tiene que ser. Luego de nuestro Manuel Corral Vide, su programa Consentidos, un abrazo grande para Manolo, que seguramente mañana lo estaré viendo en la romería allí en el Centro Galicia, junto con Carlos Ayo y con todo el equipo. Nosotros tenemos ya todo el equipo completo armado para esta jornada, este día sábado 25 de noviembre del 2023. Les digo que tenemos una jornada bellísima en Buenos Aires, datos ya de las 10 de la mañana. Tenemos 21 grados 9 décimas de temperatura, 61 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, hoy una máxima de 27 grados, así que una jornada de verbena española para hoy, una jornada de romería de gallega para mañana. Tenemos un fin de semana realmente de superacción, como tiene que ser. Superacción para la colectividad española aquí en el territorio argentino. Bueno, estamos con todo el equipo completo de trabajo, como les decía, puesta en el aire, en estudios centrales de Radio del Pueblo, la puesta en el aire. Allí lo tenemos a Gustavo, como siempre. Gustavo, muy buen día, bienvenido al programa, como siempre. La tenemos también a Belén Dipsa, una de las integrantes de producción y también en redes sociales, que nos acompaña habitualmente Belén Dipsa. La tenemos a Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de este programa y el catering, y el servicio que tenemos aquí en nuestros estudios de radio y televisión. Miri Dipsa, como siempre, en la producción y en el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones, en este caso, con los estudios centrales de Radio del Pueblo. Claro, nosotros no vamos a la radio. ¿Pero por qué? Porque tenemos armado nuestras oficinas de MIBE Producciones, un sector de las oficinas, tenemos armado este estudio de radio y televisión, bellísimo estudio de radio y televisión, que ahora próximamente lo vamos a seguir ayornando mucho más, porque va a haber muchas novedades y grandes novedades para el año que viene. Así que ya les vamos a contar, más de uno va a quedarse con la boca
abierta. Pero bueno, ya les vamos a contar. ¿Quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Así que por eso, bueno, santoral de esta jornada, de este día sábado 25 de noviembre, el santoral conmemora a Santa Catalina de Alejandría. ¿Quién era Santa Catalina de Alejandría? Bueno, era la patrona de las solteras, y las estudiantes. Les cuento que fue una mártir de sabiduría y fortaleza de ánimo que debatió con argumentos a filósofos y también al emperador Maximiano sobre la fe cristiana. Y aunque la esposa de este soberano fue testigo de apariciones junto a Catalina, el emperador tomó un triste final para la joven. El nombre Catalina es de origen griego, significa mujer pura o aquella que es inmaculada. Así que bueno, para todas las Catalinas, a las Catis, le mandamos un beso enorme en el día de hoy también. Bueno, también hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que es para visibilizar sobre las situaciones de violencia física, sexual, psicológica contra las mujeres y las niñas a nivel mundial. Y esto se debe de trabajar en lo que es su prevención y también su erradicación. También, bueno, así que por eso, también otro de los temas que no me quiero olvidar, en este caso, tan importante, hoy, justamente, en esta fecha tan especial, 25 de noviembre, hoy es el Día de la Hotelería y la Gastronomía aquí en la República Argentina. Les cuento que desde el año 1941, lo que es la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina proclamó este día para defender los intereses y los trabajadores del sector que colaboran en el desarrollo de la hotelería, la gastronomía y el turismo también. Así que bueno, enhorabuena, nuestro saludo para todos. Y tenemos tantos amigos de hotelería también que hay que destacarlo. Claudia Álvarez Argüelles, que está tan ligada a nuestra colectividad española y fundamentalmente a la gallega, la sigo del Costa Galana, allá en Mar del Plata. Le mandamos un beso grande a Claudia también, a María del Carmen, a su mami y a toda la familia. El doctor Ricardo Magdalena también, notable abogado de Santa Fe, que también obviamente tiene servicios de hotelería, por cierto, bueno, y a tantos que en estos momentos se me va de la cabeza, y lo que es gastronomía, bueno, la excelencia como siempre, lo que es gastronomía, los muchachos de tantos lugares y tan conocidos de nuestra colectividad que habitualmente también comparten el programa, el amigo Fabián de Olegario, por ejemplo, el amigo Horacio de Poyapoga, también, que no me quiero olvidar, Salvador Boro Ramírez, también los Lozano Paellas, que hacen unas propuestas realmente espectacular, mi amigo Antonio Mellino, también con los pescados y mariscos, una excelencia, los muchachos de La Robla, bueno, tantos amigos que sabemos y que están con nosotros en lo que tiene que ver con la parte de gastronomía. Eduardo Aguirre de Rodicio, no me quiero olvidar también de Eduardo, que le mando un gran abrazo. Así que bueno, todo esto tiene que ver con el Día de la Hotelería y la Gastronomía en Argentina, que acá en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y por todo el país, en algún momento tuvimos funcionarios justamente de este rubro hotelero gastronómico del país. Bueno, también hoy, 25 de noviembre, se celebra el Día de la Marina Mercante Argentina, tomando esta fecha por ser el día de la creación de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, unidad componente de la Dirección General de la Educación de la Armada. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Les digo, tenemos un programa que está bastante cargado, pero con buena música y buena información también, tanto de Argentina como de España, claro. Como siempre, Ernesto Arriaga, nuestro pilote Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino, estaremos charlando con él para que nos cuente un poquito también, y lo que hicimos el otro día, el jueves, en el Hilton Hotel, junto a la modelo Mariana Arias y a Bernardino García, presidente de Secaitra, así que un cóctel de fin de año. Estuvimos allí en el Hilton Hotel con Ernesto Arriaga, con DAI, de TN, bueno, con un montón de gente amiga también y de otros medios. Después ya charlaremos del tema. Así que Ernesto Arriaga
Valenciaga preparándose como corresponde. Te lo tendremos a Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español y también de la campaña del Deportivo Español y algunas disciplinas que tienen que ver con el polideportivo de nuestra madre patria. Belén Dipsa, como siempre, con las últimas noticias que ha recibido sobre la realeza de España desde el Palacio de la Zarzuela, en contacto directo con ella, los integrantes del Palacio de la Zarzuela. Toda la información ya se van a estar enterando, por cierto. Mini Dipsa, como siempre, con todos los eventos de la colectividad española y del espectáculo, tanto de aquí, de Argentina, Río de la Plata y también España, por cierto. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, con todas las novedades también del Sub-17 de Argentina, de la selección Sub-17 que ganó, después también aparte lo que tiene que ver con la liga, porque hay fechas de definiciones hoy y mañana, ya les vamos a estar contando. Bueno, en instantes ya me estaba comentando la producción, ya se están conectando con Pedro Luis Valenciaga, presidente del Centro Riojano de Buenos Aires, porque nos va a estar invitando a próximas actividades de la institución, y me voy a apurar porque ya en unos minutos se va para la zona de Vicente López, que está lo que tiene que ver con la verbena, así que nos vamos a apurar rapidito para comentarles quiénes van a estar también. Aparte de Pedro Valenciaga, va a estar Juan Manuel Posada, vicepresidente primero del Centro Asturiano de Buenos Aires, sobre actividades de la institución, y ya está él, porque se iba temprano, supongo ya estará llegando, preparando todo en el campo Covadonga para la gran verbena de autonomías españolas. Estaremos charlando la tercera hora con mi querido amigo Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca de Buenos Aires, porque hay una invitación para el almuerzo de fin de año en la institución salmantina, para no perdérselo, para tenerlo en cuenta que se nos viene ya en los próximos días. Estaremos conversando con el ingeniero Javier Esteves, les cuento que él es secretario de AEGA, que es la Asociación de Empresarios Gallegos de la Argentina, que vamos a estar charlando un poquito sobre la historia de la asociación, objetivos, actividades de la Asociación Gallega, lo que han hecho en Uruguay también, así que algo muy nutrido, por cierto, que es muy fuerte la Asociación de Empresarios Gallegos de la Argentina y con muchas propuestas para los que están en actividad y para la juventud también y sus descendientes, así que es para tenerlo en cuenta. Toda la música, como siempre, española, la información tanto nacional como de nuestra madre patria, lo vamos a tener aquí desplegándolo en 3 horas de duración del Sol de nuestra España. Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida al programa, muchacha, ¿cómo va? Muy bien, acá andamos, muy buen día para todos, bonito sábado, la verdad que ahora sí, señoras y señores, salió el sol de nuestra España, y qué mejor que disfrutar hasta las 13 horas con la mejor música e información. Recuerden que nos pueden escuchar por aire, por AM830, también por el sitio web de la emisora www.radiodelpueblo.com.ar, y también a través de la aplicación de la emisora, buscan Radio del Pueblo y ahí nos pueden encontrar muy pero muy simple, en vivo y en directo. Así que bueno, para disfrutar, vuelvo a repetir, hoy un super programa hay, así que para disfrutar, y luego también a través de la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Repito, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos buscan como El Sol de Nuestra España. Así que en YouTube buscan El Sol de Nuestra España, se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de los programas y entrevistas que son parte sábado tras sábado, claro que sí. Así que para tener en cuenta. Perfecto, Mili. ¿Cómo se prepara para este fin de semana de superacción en nuestra colectividad española? Muy bien, y de hecho, justamente sobre ese tema, sobre los eventos, bueno, después voy a estar yo contando obviamente un poquito más acerca de todo lo que se viene, pero para que tengan en cuenta, en las redes sociales estamos subiendo para que vean los 2 super eventos que hay este fin de semana. Hoy la Gran Verbena, mañana la Romería Gallega, así que ahí estamos subiendo toda la información para que no se pierdan nada, para que tengan a mano por si dicen, tenía una duda, bueno, ahí también estamos subiendo la información para que tengan en cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, van a poder encontrar toda esa información. Perfecto, sumado también a lo de ABC de Curcubión, también hoy con la noche de Alúas Gaitas, así que una jornada realmente espectacular para hoy y mañana para disfrutarlo. Allí vamos a estar en todos los lugares, el Sol de Nuestra España presente con los colores de nuestra madre patria y de nuestro programa también para compartirlo, es porque así va a ser el tema. Bueno, señoras
Señoras y señores, les cuento que rapidito, ya han pasado exactamente 22, casi 23 minutos de las 10 de la mañana en la República Argentina, casi 23 minutos de la hora 14 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Ya les dije datos del tiempo en Buenos Aires, jornada bellísima para la ciudad autónoma de Buenos Aires, para disfrutarlo plenamente. Datos de las 10 de la mañana, lo reitero, 21 grados 9 de temperatura, 61 el porcentaje de humedad, cielo ligeramente nublado, visibilidad normal 10 kilómetros, a 12.000 kilómetros de distancia. En Madrid el tiempo está soleado y está 15 grados 3 décimas de temperatura. Bueno, ahora sí, 30 segundos, separador mediante, nos vamos porque ya lo tenemos en línea a nuestro querido amigo Pedro Balenciaga, presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. 30 segundos, vamos que venimos, Gustavo. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, señores y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras. Y bueno, y por supuesto llega este momento tan especial, el rinconcito tan particular de nuestros amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires, con distintas actividades. Primero voy a comentarles algo que tiene que ver con Pilates Reformer, en el Centro Riojano. Una excelente propuesta que viene muy bien, con aranceles mensuales, con descuentos para socios del Riojano de un 25% de descuento, una muy buena propuesta, clases semanales o sueltas. ¿Cómo tiene que hacer? Ponerse en contacto con este número 11 6703 9201. Reitero, 11 6703 9201. Hay un mail que es pilatescreva@gmail.com. Reitero, pilatescreva@gmail.com. Muy buena propuesta para disfrutarlo también. Pero también no me puedo olvidar, por un lado está el taller de danzas de la institución, que están todos los martes de 19 a 21 en la sede social del Centro Riojano Español, en Avenida Belgrano 952, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Pueden ir, disfrutar todas las edades en danzas, eso es lo que tiene de bueno. Práctica del conjunto de danzas del Riojano. La mejor propuesta lo dirige justamente Mariana Fernández. Así que para que lo tengan en cuenta, martes de 19 a 21 en la sede de la institución. Lo mismo pasa con el tema del coro. Se pueden sumar al coro de la institución del Centro Riojano Español de Buenos Aires para disfrutarlo y sumarse todas las edades, y tanto damas como caballeros. ¿Dónde está el Centro Riojano Español? Bueno, ya lo saben, allí en Avenida Belgrano 952 en Capital. También hay un correo electrónico, centroriojanobsas@gmail.com. Reitero, centroriojanobsas@gmail.com. También las redes sociales, el Facebook también están para poder participar, el Instagram también, y a un teléfono de WhatsApp que es el 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16. Aquel que llame desde un teléfono fijo, un teléfono de la casa, es el 15 32 92 54 16. Bueno, el caballero que tengo en línea, recién le decía a nuestra producción en línea privada, me voy tranquilo, ya desayuné y me voy preparando para irme a la Gran Verbena Española. Pero claro, la Gran Verbena Española de la Unión de Autonomías Españolas es esta noche, a partir de las 20, en el Centro Asturiano, la gente amiga del Centro Asturiano de Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Para charlar de este tema y algún otro más que ya tengo acá preparado, lo tengo en línea al presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, nuestro querido amigo Pedro Balenciaga. Querido Pedro, buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día para tu equipo y para toda tu audiencia. Espero que estés bien, tempranito, pero que estés muy bien también. Sí. Empezando muy bien este fin de semana y este sábado. Bueno, ¿ya te estás yendo para allá o dentro de un ratito te vas?
Mira, voy a ir al Riojano primero porque tenemos allá algunas cosas que con un flete las vamos a llevar al Asturiano. Perfecto. Y ya en el Asturiano van a estar armando los chiringuitos. Sí. En siempre todas las verbenas los sábados a la mañana temprano armamos los puestos, los chiringuitos para después poner las luces y todo lo demás. Ajá. Y a la tarde ya se lleva la comida y todo. Sí. Y todo como para empezar a las 8 sin problemas. Perfecto. Bueno, una propuesta, amigos, de la Unión de Autonomías Españolas para esta noche, la Gran Verbena, con entrada libre y gratuita. Es así, ¿no es cierto, Pedro? Exactamente, es entrada libre y gratuita. Bien. Ya como es habitual, los que conocen y los que no, Sí. va a haber chiringuitos de autonomías con comidas típicas. Sí. Y tenemos un puesto de bebidas donde tenemos sidra tirada, Bien. cerveza tirada Bien. y tinto de verano tirado. Además Excelente. de gaseosas para los que no les guste tomar nada alcohólico. Claro. Y van a poder ver la actuación de los conjuntos de las autonomías que estamos participando. Bien. El coro de la Federación Castellana Leonesa. Sí, sí. Un espectáculo de flamenco y el ballet de Ucrania. Bien, perfecto. Y el riojano presente como siempre, como corresponde también allí en la Gran Verbena. Estoy observando, van a sortear una pata de jamón, ¿es así? Dentro de lo que es la verbena, se venden rifas. Bien, bien. Es decir, tener en cuenta esto, Oscar. Sí. Esto lo organiza la Unión de Autonomías Españolas. Bien. Dentro de la Unión de Autonomías Españolas estamos un centro de cada autonomía, como ya sabés. Sí. El centro riojano es uno más de las autonomías. Bien. Está la Casa Balear, Club Archipiélago Canario, Círculo de Aragón, Centro Arzono Meridense, Centro Montañés, Sí. Federación Castellano-Leonesa, Centro Navarro y Centro Asturiano, por supuesto. Sí. Entonces la organización lo que hace es vender rifas, algunas anticipadas, Sí. y este día, a la última, terminando la fiesta, se va a sortear una pata de jamón, una canasta navideña, una horma de queso, botellas de vino, chorizos. Bien. Es decir, son varios premios Bien. que se sortean y como son venta anticipada de rifas, aunque no esté presente el que tiene el número, esos premios se guarda y se le entrega después. Excelente. Bien hecha la acotación, querido Pedro Valenciaga, excelente. Así que bueno, todos los chiringuitos, todos los puestos de las autonomías que van a estar presentes van a poder vender rifas, los que nos están escuchando van a poder adquirir las rifas, la cantidad de rifas que quieran, y participan todos en la noche, en el final de la noche, de los grandes premios que van a llevar adelante. Así que bueno, enhorabuena. Y el premio más gordo, digamos, una pata de jamón, más todo lo que hay detrás, ¿no es cierto? Así que bueno, Pedro, bien entonces, excelente. Exactamente, perfecto. Sí. Habitualmente hacemos, y como te digo, cada centro se lleva para hacer venta anticipada de rifas. Pero como tenemos esa indicación que el número que sale con el premio que toca se guarda, no tiene que estar presente. Claro. No hay ningún tipo de problema para aquellos que la compren anticipada. Excelente. Porque viste que siempre pasa que dice, que la vuelvan a sortear. No, acá se guarda para la persona que ganó ese número. Exactamente, porque esa es la condición. Bien. Por eso cada centro tenemos un talonario cada centro, que esto contribuye a los gastos de la organización. Claro. Y cada centro vende su talonario de rifas. Con lo cual, aunque no esté, sabe quién es el que lo ganó y se lo guarda y se lo entrega después. Y aparte, bueno, va a ser una noche linda, una noche que para disfrutarla realmente, porque va a ser una noche especial. Creo que sí, por lo menos pinta bien el día. El día está bueno y escúchame, acá estoy viendo el pronóstico para esta noche, que vamos a estar con un promedio de 19-20 grados de temperatura. 19-20 está bien, está más que cómodo realmente. Bueno, ¿qué pasa? Porque el domingo 17 de diciembre llega la fiesta de fin de año del Centro Riojano Español de Buenos Aires y ya están preparando todo, están trabajando, Pedro, es así, ¿no? No paramos de trabajar. No, ya lo veo. Después de la conferencia
que tuvimos el viernes de la semana pasada. Sí. Ya la última actividad nuestra es la fiesta de fin de año. Con lo cual es habitual en el centro riojano que toda la fiesta la hacemos, pero bueno, fin de año es una fiesta muy alegre. Tenemos un excelente espectáculo como siempre. Va a estar María Alexandra, Nuria Vázquez y las Sultanas. Divas totales. Con un fin de fiesta con todo el mundo bailando, como es habitual. Y va a haber, también tenemos premios nosotros en esa fiesta, y también va a haber una pata de jamón. Las rifas se van a vender ahí mismo en la fiesta. Va a haber una pata de jamón, va a haber bolsas con chorizos, vino del centenario nuestro, y también una canasta navideña. Es decir, generalmente eso hace que también la fiesta tenga un interés especial, con todo el mundo esperando el tema del sorteo, a ver quién se saca la pata de jamón. Claro, excelente. Dentro de todo lo que es la gastronomía y la fiesta, generalmente, y en esta fiesta más, el brindis final lo hacemos con surracapote, con el tradicional surracapote riojano. Y el pan dulce, exactamente. Y el pan dulce ya es también para fin de año, claro, pero digo, en lugar de utilizar un champán y una sidra, lo hacemos con surracapote. Excelente. Estoy viendo el plato de entrada, plato de entrada primero, luego el principal, una paella riojana, el clásico postre de flan con crema dulce de leche, que es una exquisitez realmente lo que llevan ustedes adelante en lo que es la parte de gastronomía, y todo tipo de bebidas, libres, tinto, blanco, gaseosas, así que bueno, excelente. Bueno, acá estoy observando que ya la gente puede reservar solo con transferencias o depósito previo, y que pueden llamar a ustedes para consultar e informarse al respecto. Es así, Pedro, ¿no? Sí, ya estamos recibiendo por WhatsApp y por correo electrónico gente que nos envía el comprobante de la transferencia o depósito, y vamos haciendo las reservas. Así es mucho más fácil y más ágil. Claro. Después, para la fiesta, como son muchos invitados, los que vienen, es mucho más fácil organizar las mesas y tener ya, no que la gente al entrar tenga que estar pagando y esperando. Es decir, esto es mucho mejor, ya lo hemos comprobado, lo hemos realizado durante todo este año, empezando con la fiesta del centenario, que ya había casi 400 personas, así que ya con esa fiesta pusimos esta modalidad, y realmente es mucho mejor, mucho más ágil. Claro que sí. Así que bueno, amigos, el mail de la institución es centroriojanobsas@gmail.com. Reitero, centroriojanobsas@gmail.com. El teléfono de WhatsApp de la institución es 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16. Si llaman de un teléfono de base, de un teléfono fijo, en vez del 11 marcan el 15, 15 32 92 54 16. Pero hoy en día todos manejan el WhatsApp, el celular, así que es mucho más cómodo. 11 32 92 54 16, y que se apuren porque el cupo es limitado, Pedro, es así, ¿no? Sí, generalmente tenemos que dejar a algunas personas que a última hora se dan cuenta, o en los últimos días, no, lo tenemos que dejar afuera porque tenemos como ya sabés, un límite dentro del salón nuestro, y cuando llegamos a ese límite es imposible. No, más bien, Pedro. Más bien. Espero que esta vez puedas venir con tus hijas. Está bien. Y así disfrutás del postre y de la paella riojana. Prometo que voy ahí temprano. Ya te lo voy aclarando de antemano. Voy ahí temprano, Así que, porque siempre uno llega ajustado, pero quédate tranquilo, Pedro, que vamos a estar ahí con las chicas para compartir y disfrutar esta linda fiesta de fin de año que ustedes están llevando adelante. Así que bueno, esta noche nos vemos allá en la Gran Verbena Española. ¿Qué te parece la idea? Te espero, así te invito a que tomes un tinto de verano tirado. Bien. Total, de regreso después maneja Milagros en el auto, no hay problema. ¿Estamos? Sí, no sé, si toma Milagros también, no sé qué van a manejar. Por la duda vengan en taxi. Está bien, entonces.
Pero lo que quiero decirte es que ya no es la primera vez que asistís a una verbena y sabés que es un espectáculo con mucha alegría, que viene mucha gente. Sí, señor. Y que hay gente que está esperando esta fiesta siempre en estas fechas, porque es un evento por más que sea dentro del Centro Asturiano, de la colectividad española. Ya lo creo, exactamente. Así que bien. Nos veremos esta noche, Oscar. Sí, Pedro. Y, por supuesto, trae a tus hijas. Claro que sí. Iré ahí con un clavel en el ojal para vernos esta noche. Así me reconoces. Pedro, ¿te gustó esa? Te mando un abrazo grande, querido Pedro Balenciaga, presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Nos vemos esta noche. Y para cerrar hoy nuestra charla, en vez de hacerlo con un tema de La Rioja, vamos a hacer un compendio de todas las comunidades que tiene que ver con España. ¡Viva España! En una versión distinta por Sandro Varas. ¿Te parece? Me parece perfecto, Oscar. Un abrazo grande, un saludo grande para tu audiencia y bueno, nos vemos a la noche. Nos vemos a la noche. Abrazo grande, querido Pedro Balenciaga. Así charlamos con el presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, Pedro Balenciaga. Amigos, la música que nos llena de alegría, la música de nuestra madre patria, presente aquí en el sol de nuestra España. Vamos con la música. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social
Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. Para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, señoras y señores, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos rumbo a las 13 horas, rumbo a la 1 de la tarde, con las 3 horas de este gran magazine radial, con muchas actividades para el día de hoy y mucho movimiento, realmente. 10 de la mañana, 45 minutos, en la hora en la Argentina, 14:45 en nuestra madre patria, 1 hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con los números de la suerte, la quiniela, la nocturna. Anoche en la ciudad a la cabeza favoreció el número 8009, 8009. En Amorelense, anoche a la cabeza favoreció el número 7014, 7014. Vamos a la tómbola de Montevideo, que tenemos muchos amigos del Río de la Plata que escuchan del otro lado del charco, 895 anoche la tómbola de Montevideo. Santa Fe, anoche a la cabeza favoreció el número 1594, 1594. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció el número 8536, 8536. Y por último, en Córdoba, anoche a la cabeza favoreció el número 8637, 8637, todos los números de la suerte en la quiniela nocturna, servicio para todos ustedes. Muy bien, amigos, y recuerden que si se quieren comunicar con nosotros durante el programa o en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, ahí nos pueden llamar, si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, así que ahí podemos estar en comunicación directa con todos ustedes. Y recuerden también a través de la multiplataforma digital que tenemos en el Sol de Nuestra España, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, también nos buscan el Sol de Nuestra España, y ahí les va a aparecer el canal de YouTube, por un lado, donde pueden volver a disfrutar de los programas y entrevistas, y por otro lado, las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, donde les compartimos un poquito más del programa, les compartimos un poquito más, les mostramos cuando vamos a algún evento, les contamos cuando ya están las entrevistas para poder escuchar, así que bueno, los invito a que se sumen a la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, totalmente gratuita, solo nos tienen que buscar y seguir. Perfecto, Mili, muy bien, muchas gracias. Rapidito, vamos con las cotizaciones que se registraron en el cierre de la jornada del día de ayer, viernes, última jornada laboral, bursátil. Vamos a comenzar con el dólar oficial. Ayer para la compra cerró en 355 pesos con 38 centavos. Para la venta, 375 pesos con 38 centavos. El dólar blue ayer para la compra cerró en 945 pesos. Para la venta, 995. Hablemos del dólar turista. Ayer cerró en cotización en 957 pesos con 22 centavos. El euro oficial ayer para la compra
385 pesos con 36 centavos y para la venta 405 pesos con 78. Y por último, el Euroblue ayer cerró para la compra en 1.031 pesos con 56 y para la venta en 1.086 pesos con 14 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos nada más llega el rinconcito, como siempre lo hacemos, de nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bueno, y en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Desde ya le mandamos un beso enorme para Mari, para la mamá de Baliari, que siempre está escuchando ahí con don Juan, con el patrón también, con Guillermo Baliari, el hermano de Juancito, así que para Fernanda, bueno, para toda la pandilla, le mandamos un beso grande, para toda la gente de Desva Sociedad Anónima también, que nos acompañan como siempre en el programa, junto a Guille también, nuestro saludo para esa gran empresa de software, también, y de soportes de software de internet, así que bueno, un gran saludo para la gente de Desva Sociedad Anónima. Y bueno, sin lugar a dudas, con Juan Alberto charlábamos distintos temas, y uno de ellos era lo que tenía que ver la copla, a él la copla era algo muy importante en su vida profesional, la de Juan Manuel, la de Juancito, Juan Alberto Baliari, y hablamos de distintos artistas, de algunos que decía Juan Manuel porque tirábamos a veces nombres, pero cuando nos íbamos a una mujer, a una dama y una cantante especial de copla, me dice Oscar, tiene un algo especial, tiene un pellizco musical, en este caso, en su propuesta como cantaora, me dice que tiene, bueno, algo importante también, y que tiene que ver con la copla. Y con la copla había grandes artistas, pero esta, que se nos fue no hace mucho, el año pasado, partió hacia escenario celestial. Seguramente ya se habrá encontrado con Juan Alberto, allá en el escenario celestial estarán preparando algo. Esta era mujer de raza. Estamos hablando de Gracia Cabrera Gómez, más conocida como Gracia Montes. Esta mujer nacido en Lora del Río, en Sevilla, gran cantante española de copla, con un talento, una trayectoria y un recorrido artístico que, bueno, sin lugar a dudas, más que para tenerlo en cuenta, distinciones como hija predilecta de Sevilla, de la villa de Lora del Río, es más, hay una calle con su nombre en Chipiona, el lugar donde ella siempre veraneaba, cerca de Juana Reina. Así que por eso. Y hoy la vamos a recordar, una plaza también, con su nombre, en Lora del Río, con un busto de ella también. Así que bueno, lo vamos a recordar a esta mujer, a esta grande, Gracia Montes, con una versión muy particular, que inclusive a Juan Alberto le gustaba mucho, y a mí también disfrutábamos, una versión que tiene que ver con la fiebre del sur. Esta versión de Gracia Montes y este título, Maruja Limón. ¿Qué te pasa a ti en los presos, Maruja Limón? Que se te han puesto pa' eso, Maruja Limón. Al saber de tu ceguera, comenta grana, amarillo y con ojera, qué pena me da. Ya te he dicho muchas veces, Maruja Limón, que ese hombre me parece palomo ladrón. Como no pongas cerrojo en tu corazón, tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón.
tiene brillantes por ciento y esmeralda un sinfín. Pero por modo de este cuento los hombres le cantan por el albaicín. ¿Dónde fueron tus cantares, Maruja Limón? Y tu blusa de lunares, Maruja Limón. Ahora gastas terciopelo en vez de perca y no llevas en el pelo un ramito de azar. No me hiciste lindo caso, Maruja Limón, y ahora vas pasito a paso a tu perdición. Por no haber puesto cerrojo en tu corazón. Ay, 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 ahora salgo entre tus ojos. Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón. Esto es El Sol de Nuestra España. Muy bien, señoras y señores, 10 de la mañana, 54 minutos, 10:55, la hora en la Argentina, 14:55, nuestra madre patria, una hora menos en Canarias. Acá tiempo muy agradable en Buenos Aires, ya lo he dicho, realmente las condiciones climáticas son realmente favorables, el sol de nuestra España está presente aquí en Buenos Aires. Claro, Palma de Mallorca está lindo, 14, 15 grados con tiempo soleado, está para disfrutarlo, 16, 13 en Palma de Mallorca, qué bueno, qué lindo que es estar en Palma. Bueno, y hablando de Palma de Mallorca, tenemos nuestro hombre del deporte español que es de Mallorca, pero lo tenemos aquí en la Argentina, que es Tony Cabot. Hola Tony, muy buen día, bienvenido, ¿cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo para todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Bien, bien. Lindo clima por ahí por Mallorca, estoy viendo. Está agradable, 16, 17 grados, ¿eh? Perfecto, impecable, 17 grados. Ahora en un mes lo corroboraré a ver cómo estamos en diciembre. Bien. Yo por ahora estoy aquí en Buenos Aires, sí. Mañanita soleada y muy pendiente de esta jornada 14 de la Liga Española, que ha empezado con alguna sorpresa, Óscar. Sí, la verdad que estoy viendo. Ayer sorpresa, bueno, el Alavés le ganó 3-1 al Granada, pero ahora estoy observando que está el entretiempo y el Rayo Vallecano va ganándole 1-0 al Barcelona, ¿es así? Sí, así es. Una vez más el Rayo Vallecano poniendo en aprieto al Fútbol Club Barcelona con esta victoria provisional de los franjirrojos, los de Francisco, el equipo de Francisco, que está mucho más cómodo que los azulgrana en todo momento, tanto con balón como en fase defensiva, y de hecho ha sido el conjunto local el primero en tener 3 ocasiones en 5 minutos contra el Barça. Sí. Luego se ha estabilizado un poquito el partido, pero al final en una falta lateral del Rayo Vallecano ha aparecido la figura de Unai López después de un despeje de Balde del defensa del Barça en defensa. Sí. Y Unai López, como digo, se sacó un potente disparo desde fuera del área, ha cazado el rechace el propio Unai, ha sorprendido a Iñaki Peña, que es el arquero del Fútbol Club Barcelona hoy. Sí. Así que el Rayo Vallecano golpea primero. El Barça reclamaba un fuera de juego provisional previo de Camello, pero el gol termina subiendo al marcador, así que al descanso en Vallecas, Barça 0, Rayo Vallecano 1, y esto metería al Barça en un buen lío, porque si bien el Barça está tercero en la clasificación, ya venía discutido Xavi Hernández antes de este parón por selecciones, ya venía mucha crítica desde el entorno blaugrana por el insoportable juego del equipo del Barça ante la Real Sociedad y ante el Alavés. Sí. Lewandowski le había negado el saludo en medio de un partido a Lamine Yamal, el club había tenido que apresurarse a darle a los medios afines del Fútbol Club Barcelona alguna entrevista para suavizar la situación que rodeaba al Barça, todo ese ruido antes del parón. Pues bien, se vuelve del parón por selecciones y el Barça al descanso. No te voy a decir que Xavi está contra las cuerdas, porque no lo está, pero sí que empezaría un run prácticamente insoportable alrededor del Barça si hoy no consigue el equipo de Xavi ganar, y además se quedaría esperando el partido del Madrid
pues a un punto con 2 partidos más, es decir, el Madrid tendría la posibilidad de meterse a 5 puntos después de esta jornada, así que lío en Can Barça a la vista. Si quieres, doy la alineación de este Fútbol Club Barcelona, que llegaba a Vallecas con muchas bajas. Después del parón de selecciones, decía Gavi, el jugador del Barça del que tanto hemos hablado aquí en el Sol de Nuestra España, este chico de 18 años, se rompió los ligamentos cruzados con la selección española, va a estar de baja entre 8 y 9 meses. 9 meses, sí señor, Sí, tremendo. También estaba Ter Stegen con una baja que no va a ser tan duradera, pero se calcula que entre 10 y 15 días el arquero alemán del Barça. Así que Xavi Hernández ha tenido que salir hoy con este 11. Si quiere lo doy, Óscar. Dale, escuchamos entonces. El 11 de circunstancias de Xavi Hernández hoy en el partido en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Ya formado así: Iñaki Peña, el arquero alicantino que únicamente ha jugado 6 partidos con el Barça en alrededor de 5 o 6 años. Iñaki Peña al arco, línea de 4 con Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Valde, centro del campo para Oriol Romeu, De Jong y Pedri, y el tridente de ataque, Ferran Torres, Joao Félix y Robert Lewandowski. Este sería el 11 de Xavi, que hasta ahora no estaría teniendo la fortuna de marcar, pero que está dominando en Vallecas, sobre todo en los últimos 20 minutos, pero que necesita de forma urgente la victoria en el día de hoy, como decía Óscar, para acallar sobre todo las críticas y volver a normalizar el ambiente en el Camp Nou en vistas de una semana o unas semanas de mucho trajín, de muchos partidos, porque hay que recordar que en el próximo mes el Barça va a jugar 10 partidos, prácticamente uno cada 3 días, entre jornadas ligueras entre semana, partidos de Copa del Rey entre semana, y luego los 3 últimos partidos de Champions League que le quedan antes del parón en Navidad, Óscar. Claro, perfecto. Bueno, y danos un pequeño pantallazo, porque hay algunos partidos más tarde, ¿no es cierto?, que es Valencia, Celta de Vigo, Getafe, Almería, Atlético Madrid, Mallorca. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista técnico, Tony? Bueno, es una jornada con muy buenos partidos. A mí personalmente, del día de hoy, sábado, destacaría el Valencia-Celta, obviamente, un Celta de Vigo de Rafa Benítez, que va a volver a Valencia, la que fue su casa. Hay que recordar que el Valencia, o las últimas ligas que ganó el Valencia, fueron hace prácticamente 20 años con Rafa Benítez. Pues bien, el hijo pródigo vuelve a Valencia, esta vez con un Celta muy necesitado de victorias, ya que está en los puestos bajos de la tabla, y un Valencia que está en estado de gracia con Baraja. Luego hay un Atlético de Madrid Real Mallorca, también un Mallorca sin Muriqui, que es el kosovar, que también se lesionó en el partido con la selección de Kosovo, ante un Atlético de Madrid en estado de gracia absoluto, con un Griezmann en su mejor momento seguramente de su carrera, maduro, con olfato de gol, bien acompañado por Álvaro Morata. Así que veremos el primer partido de Simeone después de haber renovado hasta 2027 con el Atlético de Madrid. Partido bonito, además el Atlético de Madrid cuarto podría adelantar al Barça en caso de que el Barça sostenga este resultado de derrota en Vallecas. Y un poquito más tarde, y ya mañana, luego hay un Getafe-Almería, también partido por la zona baja, una Almería que es el único equipo de primera división que no ha ganado todavía, 3 puntos únicamente para el equipo del sur de España. Y luego hay partidos bonitos mañana también, Óscar. Sí, ya lo veo: Villarreal Osasuna, Real Sociedad Sevilla, Cádiz Real Madrid y Betis Las Palmas, ¿no? También para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, así es. Real Sociedad Sevilla, partido grande, una Real Sociedad que está sexto en la tabla, ya clasificado para los octavos de final de la Champions League, contra el Sevilla de Diego Alonso, del uruguayo, un Sevilla que también está contra las cuerdas, no ha conseguido ganar en los últimos 5 partidos. Es verdad que ha tenido que jugar contra el Real Madrid, contra el Arsenal, un doble enfrentamiento, partidos difíciles, pero tiene que empezar a ganar para sostener al técnico uruguayo en el banquillo. Y más tarde, mañana, 14:30, Cádiz, Real Madrid, un Madrid también con muchas bajas, Vinicius lesionado, con Ancelotti dando una rueda de prensa hace apenas unas horas. Le han preguntado si él iba a ser el próximo técnico de la selección brasileña de fútbol, algo que
parecía no oficial, pero sí oficioso. Sí. Se viene hablando hace mucho tiempo de la posibilidad de que Ancelotti recaiga en el banquillo sudamericano, sí. Y Ancelotti ha dicho, ni ha negado ni ha confirmado, ha dicho que él va a esperar al Real Madrid, que es el club de su vida, hasta el último momento, pero que puede ser que lo de Brasil sí que sea una posibilidad, así que vamos a ver si se da este bombazo a final de temporada y Ancelotti acaba recalando en el banquillo brasileño. Obviamente, como todo lo que sucede alrededor del Real Madrid, va a depender de que la pelotita entre y de que los títulos, de que el metal se alce. Si Ancelotti gana la Champions, va a seguir. Si Ancelotti no gana ni Liga ni Champions, se va a ir. Esto es una ley absoluta en el Real Madrid, ya lo sabemos, Óscar, sobre todo con Florentino Pérez, ¿no? Exactamente, Tony. Y veo que cierra el lunes Girona, Athletic y Bilbao, que Girona va en la tabla de posiciones encabezando, y el Bilbao, el Athletic y Bilbao, está en el 5º puesto. O sea, un partido interesante para el lunes 27, para pasado mañana también. Sí, tranquilamente es el partido más interesante de la jornada. Primero contra quinto, un Girona que ya en la jornada 14 se mantiene en la parte alta de la clasificación. Cuando digo la parte alta, digo la parte más alta, como líder, como primero por encima del Real Madrid y del Barcelona. Eso ya en sí es una epopeya impresionante. Lo vengo diciendo aquí en el Sol de Nuestra España. Me encanta ver al Girona arriba, me encanta ver equipos que por norma general no suelen ser protagonistas en estas instancias de la temporada, y el Girona lo está haciendo. El Girona de Mitchell, además, con un juego arrollador, solo ha perdido un partido contra el Real Madrid y jugará contra el Athletic Club, que también es un equipo que siempre da gusto ver, y además está quinto en la tabla. Por lo tanto, sería un partido de la zona noble de la tabla, dos equipos que juegan bien, dos equipos que presionan arriba, que se dedican a robar en la salida de pelota del rival y tener un ataque rápido, fulgurante e intenso. Dos equipos que presionan arriba, por lo tanto promete ser un partido con muchas ocasiones y seguramente muchos goles. Este Girona Athletic Club de Bilbao, que cerrará la jornada 14 de esta Liga EA Sports de Primera División Española. Perfecto, Tony, completísimo lo que es con la Liga Española. Obviamente el Deportivo Español en la Primera C, que acá está en receso, ya hablaremos en otro momento, pero dame un pequeño pantallazo que me tenías preparado del Polideportivo Español. ¿Es así, no es cierto, querido Tony Cabot? Sí, bueno, yo quería aprovechar que estábamos acabando este año 2023 y el pasado fin de semana ya echaron el candado a su temporada los dos deportistas españoles individuales seguramente más importantes del año, y que también hemos estado hablando de ellos aquí en el Sol de Nuestra España, como son Carlitos Alcaraz y Jon Rahm. Exacto. Dos figuras internacionales en dos deportes de relevancia mundial, como son el tenis y el golf, y ambos, tanto Alcaraz como Jon Rahm, han liderado sus circuitos en muchos momentos del curso. Si es verdad que Carlos Alcaraz, bueno, ni Jon Rahm tampoco, no han terminado en el trono, no han terminado arriba en la lista, Alcaraz del ATP y Jon Rahm del golf. Sus cierres de temporada no han brillado tanto como algunos destellos del 2023. Hay que recordar, insisto, Carlitos Alcaraz cayó ante Novak Djokovic en semifinales del ATP, de las finales del ATP, y Rambo, como se conoce a Jon Rahm, acabó quinto en el DP World Tour Championship de Dubái. Pero si borramos esta última imagen, decía Óscar, que tampoco ha sido catastrófica, y analizamos el resumen de sus resultados anuales, estamos ante dos actuaciones de leyenda, la de Jon Rahm y Carlos Alcaraz. Carlitos Alcaraz, recordamos, conquistó Wimbledon con tan solo 19 años, y Jon Rahm vistió de verde en el Masters de Augusta. Repito, Óscar, Wimbledon y Augusta, dos de los eventos más emblemáticos del calendario, tanto en golf como en tenis. Así que nada, cerrábamos el año, y aquí en el Sol de Nuestra España quería homenajear a dos de las grandes estrellas del deporte español a día de hoy, como son Carlitos Alcaraz, el jugador de Murcia, y Jon Rahm, el vasco, residente en Estados Unidos, pero hijo de un vitoriano, y su madre, si no me equivoco, es de San Sebastián. Así que qué bueno. Dos grandes
Claro que jugadores, sí. Dos grandes símbolos del deporte español, y bueno, aquí vamos a seguir su carrera en el Sol de Nuestra España, desde aquí, desde Buenos Aires. Oscar. Perfecto, Tony, exactamente. Y el año que viene estaremos representando nuestro programa contigo y con el grupo de trabajo nuestro cuando llegue el momento acá en la Argentina del Open. Así que ya los tenemos ya todo previsto. Así que, bueno, Tony, ¿te parece que nos reencontramos el próximo sábado aquí en el Sol de Nuestra España? Sí, perfecto, Oscar. Déjame acabar ya con esto y para cerrar, para poner el lazo a este último, al deporte español que está en estado de gracia. Y no hablamos mucho en este programa de motociclismo, ni de MotoGP, ni de Gran Premio de Fórmula 1, pero hay que recordar que este fin de semana que se cierra el Mundial, se llega a Cheste, al gran circuito de Cheste de Valencia, con 2 títulos resueltos, los de Moto 2 y los de Moto 3. Y en ambos casos decantados en favor de 2 pilotos españoles, como son Pedro Acosta y Jaume Masia. Así que el dominio del motociclismo español en estas categorías, que ya sabemos que es aplastante, en especial en la más pequeña, en Moto 3, que se ha conquistado 7 veces en los últimos 10 años. Bueno, pues nada, quería recordar esto, que a falta de una jornada, Moto 2 y Moto 3 van a ser para pilotos españoles, Pedro Acosta y Jaume Masia, sumados a las conquistas de Ram y de John Ram y de Carlitos Alcaraz. El deporte español está en buen estado de forma, Óscar. A eso quería llegar. Excelente. Completísimo, como siempre, todo lo que haces vos en el deporte español y sus disciplinas. Bueno, Tony, si te parece, nos reencontramos el sábado que viene acá en el Sol de Nuestra España. ¿Te gusta la idea? Perfecto, ahora sí. Un abrazo para todos, Óscar. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, protagonista aquí en nuestro programa. Hacemos la pausa de la emisora y luego entramos ya de lleno a la segunda hora de esta propuesta que es el Sol de Nuestra España. Pausa de la radio y ya volvemos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, la música en esta segunda hora del Sol de Nuestra España, edición federal, un grande, el inigualable Nino Bravo en el aire, libre es el título. Pero tras la frontera está su hogar. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, como todos los sábados en este horario. Y bueno, recuerden ustedes que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en nuestra sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. También los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el Campo Covadonga en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recordemos que esta actividad, amigos, es para los mayores de 60 años, donde van a poder participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Recuerden que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturiano team60números @gmail.com. Reitero, asturiano
team60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. 11 38 15 34 96. Bueno, les quiero comentar también justamente del Campo Covadonga. Señoras y señores, se viene la colonia de verano 2023-2024 con actividades deportivas, con una pileta exclusiva, con recreación y talleres, con natación. Así que bueno, una excelente propuesta ya para la colonia de verano Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya ahora ya comenzamos con buen tiempo, con buen clima, así que hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque se pueden anotar los chicos de 3 a 12 años de edad, va a haber una guardia de preingreso con jornada completa, con media jornada. Tienen que comunicarse a través de este WhatsApp, 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. Y si no, por mail a info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. Bueno, también les quiero contar otro tema, para que lo tengan en cuenta. Esta noche va a haber un gran evento. ¿Saben dónde? A las 20 horas, en la Sala Alejandro Casona. ¿Por qué? En la Sala Alejandro Casona, en la calle Solís 475, se va a presentar la ópera Il Campanello, de Galeano Donizetti, una ópera muy especial y muy particular, así que enhorabuena para aquellos que quieran disfrutar de ópera esta noche, allá en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Solís 475, sede social. Y también les informo que continúa abierta la inscripción para que formen parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, todas las edades, grandes, medianos, chicos, todos pueden participar, damas y caballeros, del coro del Centro Asturiano. ¿Cómo pueden hacer? De esta manera. Los ensayos los días martes y viernes, 18 y 30 horas, sede social. Solís 475 en Capital, para que lo tengan en cuenta. Les damos dos correos electrónicos, asturiano1081 números @gmail.com, reitero, asturiano1081 números @gmail.com. Por el otro lado, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Hay un teléfono que es de muy fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman aquí en el programa, que con todo gusto en línea privada le damos toda la información. Y a propósito, pueden también anotarse, asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires, que como siempre tienen las puertas abiertas en la sede social y en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, para disfrutar en familia. Todos se pueden sumar a este Centro Asturiano de Buenos Aires. Amigos, ahora sí, me voy a Vicente López. Ya está todo preparado, porque allí está él con todo el grupo de trabajo. Están preparando para esta noche, atención, lo que va a ser a través de la Unión de Autonomías Españolas, la gran verbena que todos estaban esperando, esa gran verbena española para esta noche. Y por supuesto, ya lo tengo en línea en Vicente López, a mi querido amigo, el vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, Juan Manuel Posada. Querido Juan Manuel, muy buen día, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día, qué alegría de escucharte a ti y así poder transmitirle a toda tu gran audiencia todo lo que vamos a hacer esta noche y bueno, a venir a divertirse, porque es la unión de todas nuestras colectividades, a pasarla bien, a probar todas nuestras comidas típicas, a tomar sidra, a disfrutar y bueno, tú como siempre estás en todos los lugares que hay que estar colaborando. Sí, señor, ahí vamos a estar esta noche, así disfrutamos todos juntos de esta gran fiesta, de esta gran verbena de la Unión de Autonomías Españolas. Bueno, mucho trabajo por allí hoy en Vicente López, ¿es así, no es cierto, Juan Manuel?
Y sí, por suerte mucho trabajo. Anoche también tuvimos la asamblea anual, salió todo bien, todo perfecto, porque bueno, cuando uno trabaja para la institución con todo el gran equipo que tenemos, puede haber algún pequeño detalle, pero nosotros somos de los que no nos gusta que nos halaguen por halagar. Sí. Las cosas que están bien es un deber y las cosas que están mal hay que corregirlas. Así que bueno, por algo los socios están tan contentos, por algo los socios cada vez somos más, por algo ahora la colonia de vacaciones que viene esta temporada va a ser un gran éxito porque estamos metiéndole con todo a esas piletas extraordinarias que tenemos, haciendo una reforma, trabajando a full para que disfruten los chicos de la colonia y los que no son chicos que vengan a disfrutar como todos los veranos. Claro. Mira, el otro día te comento esto fue el jueves. El jueves estuvimos con la producción, te cuento esto y les cuento a la audiencia, ¿no? En el Hotel Hilton, aquí en Puerto Madero, en un evento muy importante, y había gente del municipio de Vicente López, y charlando un poco, porque obviamente nos habían presentado como programa referente de colectividad española acá en la República Argentina, del Sol de Nuestra España, y empezamos a charlar y salió el tema de la conversación en Vicente López de distintas instituciones y se enfocó lo que tiene que ver con el centro asturiano. Y me han dicho ahí justamente, me dice, el trabajo que lleva la gente del asturiano es realmente fuera de serie, es magnífico. Bueno, mira, tú sabes bien cómo somos nosotros. Nosotros somos unos agradecidos y con la municipalidad de Vicente López hay totalmente una gran virtud que ellos tienen para con nosotros, que nunca nos han dejado de lado y nosotros de una forma o de otra tenemos que corresponder. Entonces el centro asturiano no solamente está a disposición de los socios, porque eso es lo que corresponde, sino que saben. Ahora la intendente Soledad sabe que tiene que contar con nosotros para lo que sea. Nosotros somos, siempre estaremos y somos, estamos a disposición de la grande gente que está haciendo bien las cosas, y una de esas grandes gente que está haciendo bien las cosas es la municipalidad, porque está siempre al lado nuestro, y bueno, entonces ser agradecido es de buena gente. Claro que sí. Bueno, y aparte, ¿sabes qué, Juan Manuel? Bueno, tú recién me comentabas que ayer viernes en la sede social llevaron adelante un balance de todo el año muy positivo, por cierto, por todo el trabajo, pero ustedes ya están proyectando el 2024 y también sumando, aparte de la gran familia asturiana y de Argentina y de española en línea en general, a la juventud, y eso es muy importante también, Juan Manuel. Mira, ¿sabés qué ocurre? Que yo siempre lo digo y te lo repito. Nosotros somos una institución abierta a todo el mundo de bien. Que quiera venir a colaborar con el centro asturiano, a disfrutar, y no nos vamos a olvidar jamás de la gente mayor que fue quien hizo grande esta institución. Los que por ahí estamos en el medio tenemos que seguir apoyando mientras podamos, porque bastante poco hacemos con relación a lo que hicieron nuestros antepasados. Y la juventud es el futuro. El que no cree en la juventud es que no cree en nada. Hay que creer en la juventud, es el futuro de este país hermoso, donde hay que tener esperanza y todo va a salir bien. Y entonces el centro asturiano, creo honestamente que es un ejemplo para dar. No quiero pecar de pedante, pero es un ejemplo para dar. Sí, señor. Porque nosotros jamás hemos pensado
en tiempos pasados. Al contrario, los tiempos pasados han sido extraordinarios, espectaculares lo que nuestra gente ha hecho por nuestra institución. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la camiseta puesta y tenemos que continuar lo que nos han enseñado, lo que hemos mamado, y eso no se puede olvidar. Y para no olvidarse, ¿quién es el futuro? La juventud. Ahí es donde hay que apuntar. Perfecto, excelente lo que nos estás contando. Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que bueno, todo preparado, siguen trabajando para esta noche, que va a ser la gran verbena que se va a disfrutar también de la Unión de Autonomías Españolas. Así que bueno, a disfrutarlo esta noche. Nos vamos a ver ahí contigo, con Pilar Simón, que preside la institución, y con toda la comisión directiva, querido Juan Manuel. ¿Qué te parece? ¿Está? Me parece bárbaro, y acá, si por esas casualidades vienes un poco demorado, quédate tranquilo que vas a tener tu reserva acá como gente de la casa y gente amiga. Así que por más repleto que esté, que va a haber muchísima gente, tu lugar, como siempre los has tenido en el Centro Asturiano, lo vas a tener. Gracias, querido Juan Manuel. Gracias, querido Juan Manuel. Así que vos sabés que el aprecio, el cariño que tengo hacia ti, hacia Pilar, a toda la comisión directiva y hacia la institución en general, realmente uno lo disfruta. Así que bueno, querido Juan Manuel, nos vemos esta noche. ¿Qué te parece? ¿Está? Pero cómo no, Oscar, sabes bien que ocupe el lugar que ocupe o sea un soldado raso, fuiste, eres y seguirás siendo mi amigo. Gracias por todo lo que hace por nuestra colaboración, por la colaboración que hace por nuestras instituciones. Gracias a vos, querido Juan Manuel. No se olviden que hay que disfrutar. La alegría es lo que hace la bendición del corazón. Claro que sí. Y esta noche a partir de las 20, aclaremos la hora por las dudas, ¿no es cierto? Sí. Tranquilos, vengan tranquilos. Listo, perfecto. Señoras y señores, esta noche la gran verbena de la Unión de Autonomías Españolas a partir de las 20 horas en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López, en las instalaciones magníficas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Allá vamos. Y ahora, ¿dónde vamos? Con la música de Asturias. Vamos entonces. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, amigos, amigas, ahora sí, 6 minutos pasaron de las 11:30 de este sábado 25 de noviembre y ahora sí el momento real del programa. Nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Y como siempre tenemos el top 3 de la realeza y tenemos hoy bonus track. Ah, bueno, súper completo, ¿eh? Súper completo en el día de hoy, así que estén atentos porque vamos a hablar de varios temas. Bueno, entonces empezamos, si te parece, ¿eh? Por supuesto, comenzamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de actividades en conjunto de los Reyes de España, pero vamos a hablar sobre todo de una en especial que despertó la atención de los Reyes cuando presidieron el aniversario número 25 del diario La Razón, allí en España, estuvieron allí en la sede del diario y se sorprendieron bastante, cuando estaban ahí. Ahora vamos a contar un poquito más, pero bueno, los Reyes de España ahí asistieron para saludar también a los integrantes de este medio de comunicación, como también había personalidades de la política, y recorriendo las instalaciones se llevaron esta sorpresa. ¿Saben qué sorpresa era? ¿Qué sorpresa? Que la organización replicó en un tamaño gigante la portada del diario del Día de la Jura de la Bandera de la Princesa Leonor. ¡Ay, qué bonito! Que fue en ese momento ante la mirada de sus padres, obviamente. Así que en tamaño gigante. En una gigantografía. En una gigantografía pusieron la portada del diario. Obviamente se podía ver las caras de los reyes, de la reina Leticia y el rey Felipe VI, de felicidad y orgullo en ese momento, porque claramente una imagen gigante. Así que fue una sorpresa bastante grande y ahí estaban todos, bueno, sacándose fotos también con ellos, hablando también. Así que un momento emotivo, vamos a decirlo. Bueno, bien. Así que, y también vamos a destacar el look de la reina Leticia, porque esta semana ha cambiado un poco su look. Cambió un poco su look, porque la hemos visto con un cabello más al natural en estos últimos tiempos, que ella siempre continúa con su, obviamente, activismo de no usar tanto productos que dañen, sino que sean más naturales, más saludables. Bueno, en esta ocasión se la vio con unas mechas con matices en chocolate y dorado.
qué bonito. Así que allí en España se están utilizando mucho esta tendencia porque están en otoño, entonces se utilizan más los colores cálidos. Obviamente en verano también, pero bueno, es diferente, pero van de la mano, bueno, como dije, de la estación, y llevó un vestido negro tubo con escote de hombro al aire, que algunos le dicen el barco, así que muy bonito el vestido, muy lindo el look, la verdad resaltó bastante, ¿eh? Bien, la verdad que sí, y bueno, ella siempre que habla con la moda, verla con ese look, habrá llamado la atención, ¿eh? Llamó la atención, sí, más que nada su cabello, por llamó eso, la atención. por el pelo, Algunos dicen que una peluquería estuvo ahí pasando en un medio, que es lo que estuvo utilizando también, pero son como colores más a veces tirando a lo dorado, lo reflejo. Otoñales, porque siempre obviamente hay que ir de la mano de la estación, sino de la estación de temporada. Totalmente. Así que bueno, y no vamos a quedarnos atrás porque obviamente el rey está con traje negro, camisa blanca y una corbata azul con textura, pero además se lo ve que continúa con una lesión, porque tiene una lesión en su mano izquierda, una tendinitis, que dicen que jugando al pádel se lesionó, así que bueno, a veces se lo ve en las imágenes que tiene en la mano, obviamente con la muñequera y todo eso, así que... Claro, con una muñequera para el dolor. Claro, en algunos actos oficiales se ve que no la usa, obviamente, puede ser también ahí el dolor, a veces que las caras de algunos dicen, pero bueno... es así y es lo que se estuvo informando. Tiene que cuidarse, hielo seguramente le estarán mandando. He conocido esta semana a varios que están con tendinitis. Totalmente, por eso me quedé ahora cuando escuché la noticia, sí, la verdad que sí. Así que hay que cuidarse. Hay que cuidarse, no queda otra. Y bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar nuevamente de la reina Leticia, porque en el día de ayer, en el monasterio de Yuso, en La Rioja, España, presidió lo que es la clausura de un seminario internacional de lengua y periodismo, en esta ocasión relacionado al cambio climático, lenguaje y comunicación. Doña Leticia estuvo conversando con los asistentes e invitados y ella misma comentó que detectó cierto descreimiento en la sociedad respecto al cambio climático. Literalmente dijo que todos sabemos lo que es, pero siente que los ciudadanos a veces se pierden. Entonces, algunos, por lo que estuvieron informando, la reina Leticia parte velo en las redes sociales, obviamente debe tener una cuenta. Seguro, sí. Y en este evento habló en diversos turnos, preguntando en algunas ocasiones a oponentes sobre temas de energía, el activismo real, hasta de moda sustentable. Un tema muy importante lo que es la moda sustentable. Algunas marcas lo están llevando a cabo de manera internacional, no solamente allí en España, acá en Argentina también. Siendo empresas, siendo emprendimientos, están llevando lo que es la moda sustentable, un punto muy, muy importante. Y una situación poco conocida que se estuvo dando, y es que una artesana, al finalizar el evento, le regaló a la reina Leticia unas alpargatas y le explicó lo que era, y la reina se las aceptó de forma muy simpática porque le gustaban y le agradecía. Así que, obviamente, un evento donde se estuvo hablando de moda sustentable. Claro que sí, con el tema de las alpargatas también estuvo hablando de los que son el tema del cambio climático, que es muy importante, que hoy mismo todos tenemos que ayudar y aportar. Y del top número 2 vamos a pasar al top número 1 porque el rey Felipe VI tuvo una semana donde estuvo con mucha actividad oficial, porque el martes 21 de noviembre en el Palacio de la Zarzuela fue el encargado de presidir el acto de los nuevos ministros del gobierno, en el que promete sus cargos frente a la Constitución española, editado por las Cortes Generales en 1980. Junto a altas autoridades electas y reelectas, Felipe VI, ahí en el momento, prometieron los 22 ministerios que tiene España en ese momento. Así que estuvieron todos allí, obviamente después hicieron la foto final, de la foto grupal, así que... De final de fiesta, como quien dice. Como quien dice, de final de fiesta, algunos, así que bueno, se estuvieron ahí llevando a cabo esta actividad. Al día siguiente, el rey Felipe VI continuó también con otras actividades en la base aérea de Albacete, estuvo visitando algunas instalaciones, como un curso de formación avanzada para pilotos de combate y tripulaciones, también estuvo recorriendo las instalaciones donde asistió a una demostración de ultrasonidos con
con un robot y rayos X, increíble. ¿De ultrasonido? De ultrasonido, sí. También fue una inspección de una visión artificial para mejorar la precisión y conseguir inspeccionar diferentes tipos de piezas en las que se detectan golpes o roturas, ahí mismo, todo en el mismo lugar. Y después, para cerrar su semana, presidió la inauguración de la exposición Jorge Juan, el legado marino científico en el Museo Naval de Madrid, aquellos que tengan la oportunidad de estar en España o ir a España para visitar, ya que conmemoran los 200 años de su muerte. Así que bueno, una semana bastante movida para Felipe VI. Sí, la verdad que sí, fue de un evento a otro totalmente. Claro, y con respecto a lo de la Constitución de España, claro, porque es el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, allí en España. Así que, claro, es una jornada festiva en la que se celebra haber conseguido una Constitución española en 1978 que recoge los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Así que, para que tengan en cuenta, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, claro que sí. Y bueno, como les dije, teníamos bonus track. Teníamos bonus track porque... ya nos tenés acostumbrados, Sí, con el cuando no hay bonus track me dicen, ¿por qué no hubo bonus track? Sí, totalmente, doy fe. Me pasa, bueno, hoy tenemos bonus track y les vamos a comentar porque se estuvo hablando muchísimo. Esta vez, otra vez, ha sido medio de escándalo un poco. Hoy. Porque el rey Juan Carlos volvió a San Xenxo para participar de la Copa de Vela allí en España en la categoría 6M a bordo del Bribón. Vieron que él participa mucho en los campeonatos de vela, le gusta mucho, aunque todavía muchos dicen que no lo vieron salir o entrenar. Hoy fue a entrenar, se lo pudo ver ahí porque también la prensa estuvo presente y algunos estuvieron haciéndole unas preguntas. Habrán hecho guardia seguramente. Por supuesto, sí. Esta semana también recibió la visita de su hermana, la infanta Margarita, y su sobrina, como también de una de sus hijas, pero lo que nuevamente ha causado un poco de escándalo es que surgió de nuevo sobre podríamos decir una cercanía con una vedette española, pero de su época de hace años, y la vedette siempre que él vuelve a España siempre remonta esta noticia de como con temas de dinero. Entonces eso parece ser que le han preguntado y no ha dicho nada. Directamente fue como un gesto medio ahí que no. Claro, no dio testimonio, no. Claro, por eso se dice que... Sin comentarios. Claro, estas vueltas que realiza. La otra vez fue relámpago, porque claramente tenía que asistir al aniversario número 18 de su nieta, que había cumplido años. Pero ahora nuevamente volvió a España, nuevamente un nuevo escándalo. Y claro, y cada vez que él va surge esta noticia con esta vedette española. Sí, de donde toca diferentes temas. Entre ellos hablan de temas de dinero, un poco de también... De amorío, todo. Claro, sabemos que, bueno, el rey Juan Carlos siempre se lo asocia a estos temas. Obviamente a España no puede volver hasta que, bueno, arregle su tema con la justicia. Claro. Así que es así que, bueno, hace estos viajes así relámpagos, va y viene. Entonces, bueno, esta vez tocó nuevamente una fibra muy alta. Y esas cosas seguramente a don Felipe y a doña Leticia mucho no le deben de gustar. No sé, no creo. Bueno, hay que ver qué es lo que aparece también de noticias. Claro, vendrían a ser paparazzis que están ahí en la puerta, me imagino, deben estar llenos. Obviamente, en su ojo la noticia, y siempre tiran estas preguntas a ver si contesta o algo, ¿no? Pero bueno. A ver si pisa el palito, como quien dice. Claro, también han preguntado por las Navidades, no han contestado dónde van a pasar la Navidad, así que bueno, son temas que así que se van tocando y bueno, salen un poco de lo tema formal, ¿no? Porque oficial, ¿no? Son cosas no oficiales, podemos tomarlas entre pinzas también, pero bueno, son temas así que se tocan y llaman mucho la atención. Totalmente, y válida la aclaración, o sea que son noticias tomadas con pinzas, bueno, y que capaz que surgen a través de las redes, algunas tienen más veracidad, otras menos. Pero bueno, sí que pasan. Sí. Así que bueno, Belén, la verdad que súper completo hoy, ¿eh? Y sí, la semana que viene les tengo una novedad respecto a una miniserie que se va a dar. ¡Ay! ¿Nos podés adelantar un hilito nada más? Aunque sea una oración, un parrafito. Tiene que ver con la realeza de España de hace un par de años. Ahí está. Bueno, nos dejás ahí la puerta para la semana que viene. Por supuesto, porque se está grabando y hay muy poca información, entonces hasta que no tenga una información oficial, después la vamos a estar dando. Muy bien, así que bueno, no se pueden perder la semana que viene Realeza Española con Belén Dipsa, porque se viene una serie que les va a gustar, les va a gustar. Una miniserie, ahí está, le vamos a decir. Sí. Muy bien, así que bueno, Belén, muchas gracias por hoy. Por supuesto, como siempre digo, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la Realeza Española. Nos dejó ahora picando ahí la semana que viene, chicos, 7 días nada más
para que nos cuente la próxima noticia de esta miniserie, Quiero saber. Así que bueno, les voy a comentar algunos cumpleaños del día de hoy. Hoy está cumpliendo años Christina Applegate, que es la actriz estadounidense de series como la sitcom de Matrimonio con Hijos. Es la versión original de Casados con Hijos en Argentina. Quizás algunos la vieron capaz que por las redes, estoy segura que capaz no vieron la serie, yo no la vi, pero sí he visto algunas imágenes. Acá es Florencia Peña, vendría a ser el papel, ¿no? De ella, sí, creo que sí. No me acuerdo, sí. No me acuerdo, pero sí que fue una... Sí, la tengo de la cara, sí. Claro, es Matrimonio con Hijo era la versión original, acá la readaptaron con temas culturales también, porque tienen que readaptar, obviamente, cada versión, no vamos a hacer... A la cultura de cada país. A la cultura de cada país, así que acá es Casado con Hijos, pero allá es Matrimonio con Hijos. Muy bien, así que bueno, seguimos también, hoy cumpleaños Arturo Pérez Reverte, el escritor y periodista español, Xavi Alonso, futbolista español también súper conocido, y Guillermo Cañas, del tenista argentino. Así que bueno, señoras y señores, recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la central de oyentes 15 36 76 6100. Repito nuevamente, 15 36 76 6100. Ahí se comunica con nosotros por llamada, por mensaje, por WhatsApp. Y también tenemos las redes sociales, Obviamente, se pueden contactar con nosotros a través de Instagram, Facebook y YouTube, como también Twitter o ex, como se llama ahora. Sí, ahora le cambiaron el nombre. Así que bueno, se pueden contactar ahí con nosotros, @el sol de nuestra España. Así es, muy simple. Y recuerden que si nos quieren enviar información, tienen alguna duda, alguna consulta, lo quieran hacer vía mail, también lo pueden hacer a través de elsoldenuestrahispana@gmail.com. Repito, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Así que ahí podemos estar en contacto. No hay excusas, no hay excusa para que no estemos en contacto a través de la central de oyentes, de las redes sociales, del email. Claro que sí, por eso mismo llegamos a todo el país, a todo el país y al mundo también, porque nos han mandado mensajes también desde otras partes del mundo, nos ponen muy, pero muy contentos. Así que bueno, amigos, amigas, ahora atención, porque si viene, ya está preparado Oscar Di Profe Bernardes, se viene una entrevista muy, muy interesante, junto a un protagonista muy interesante también. Así que bueno, separador mediante, Gustavo, y vamos que viene Oscar Di Profe Bernardes. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM 830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, ustedes recordarán que el sábado pasado estuvimos hablando de nuestros vecinos de la República Oriental del Uruguay, que estaban con una propuesta muy particular, muy especial, por cierto, que tuvo que ver con el Encuentro Mundial de Empresarios Gallegos, este camino de integración y oportunidades que se llevó adelante en la República Oriental de Uruguay, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Allá lo preside Antelo, en este caso, si no me equivoco, pero acá estamos en la República Argentina y nuestra edición federal. Y les cuento que esta asociación, acá en la República Argentina, la preside el amigo Gerardo González Otero. Así que bueno, pero vamos a hablar un poquito de esta historia tan particular. Le mandamos un gran abrazo a Gerardo, obviamente, y un gran abrazo a Rafael Osvaldo Méndez, que fue el fundador y primer presidente de la institución. Y le mando un gran abrazo al estimado Rafael, que en algún momento estaremos charlando nuevamente. Pero vamos a conversar, señoras y señores, de esta propuesta tan particular que tiene esta AEGA, la Asociación de Empresarios Gallegos de la Argentina, porque hay servicios, hay capacitación, hay asesoramiento para potenciar al empresario y el profesional de la comunidad económica gallega y argentina. Y bueno, para charlar de este tema, justamente lo tenemos en línea a quien es el secretario en esta comisión directiva, que es el ingeniero Javier Esteves. Estimado Javier, tenga usted muy buen día. Oscar Di Profe Bernardes lo saluda. ¿Cómo va? Encantado, buen día, muy bien y mucho gusto. Bueno, un gusto estar con usted dialogando en estos minutos aquí en nuestro programa. Bueno, Javier,
Sabemos el trabajo que llevan ustedes, AEGA, esta Asociación de Empresarios Gallegos de Argentina, por una historia muy rica y muy particular, allá por el año 2006. Recordemos que es una asociación civil sin fines de lucro aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, queremos que usted le cuente un poquito también cómo llevan adelante este trabajo, cómo han arrancado, sus orígenes también, porque usted obviamente tiene descendencia gallega también. Así que bueno, cuéntenos un poquito, Javier, si es tan amable. Más que descendencia gallega, yo soy gallego de nacimiento. Bien. Soy orensano de la zona del vino del Ribeiro. Soy empresario, pyme, en la provincia de Buenos Aires. Básicamente estamos en la localidad de Tigre. Sí. Y hace unos años me contactaron para trabajar junto a gente que estaba trabajando en la Asociación de Empresarios Gallegos de Argentina. Básicamente, la idea era fomentar la solidaridad y la cooperación entre los asociados y tratar de respetar los valores éticos y la solvencia moral en los negocios. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí empecé a participar. Empezamos con la presidencia de Osvaldo. Sí. Y ahora seguimos con la presidencia de Gerardo. Bien, bien. Uh-huh. Estos años post pandemia fueron complicados, pero ahora estamos tratando de promover muchas de las cuestiones que tienen que ver con los fines de la asociación. Bien, sí. Y alguna de esas cuestiones es poner en contacto a los asociados para incrementar las relaciones comerciales. Y otro de los temas importantes que nos interesa es mejorar el crecimiento y capacitación de la gente joven a la cual le podamos llegar. Bien, perfecto. Esto motivó que hayamos contactado a Mateo Salvato. Sí. Para la gente que no lo conoce, Mateo Salvato es el desarrollador y creador de la aplicación Háblalo. Es una aplicación de inclusión y solidaridad para todas aquellas personas que tienen dificultades en la comunicación. Bien. Mateo Salvato tiene antecedentes gallegos en una abuela materna. Así es. Y con gran predisposición, hoy a la tarde va a dar la conferencia. La conferencia tiene varios ítems temáticos. Sí. Vamos a empezar con emprendedurismo. El otro tema que para nosotros es importante, que es educación de calidad. Sí. El otro eje es inclusión y solidaridad. Y por último, crecimiento y redistribución de ese crecimiento. Perfecto. Y esperamos una concurrencia alrededor de las 150 personas en un par de horas. Sí. Que va a comenzar esta conferencia. Esto arranca a las 5 de la tarde hoy, es así, a las 17 horas, es así, ¿no es cierto, Javier? 17 horas. Bien. 17 horas arranca. Perfecto, perfecto. Y le pregunto, Javier, también, para inscribirse hay un mail, ¿todavía están a tiempo la gente, aquellos que tengan interés, o ya está cerrado el cupo? No, todavía están a tiempo. Bueno. Tenemos la posibilidad... Como tenemos ahí en el banner, sí. Esto se va a hacer en el salón de planta baja del Centro Galicia de Cava, sí. Que tiene una capacidad muy importante, así que dispondremos de la cantidad de sillas que sean necesarias para acoger a la gente que se anote. Perfecto. Si me permite, Javier, voy a hacer un agregado a esto que usted me comenta. Aquellos amigos que se quieran sumar se pueden inscribir en secretaría@aega.com
reitero, secretaría@aega.com.ar. Hoy a las 17 en la sede del Centro Galicia en el barrio de Once, en Bartolomé Mitre 2552. Dicho sea paso, le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo, a mi amigo en lo personal Jesús Mosquera, presidente del Galicia, que sé que escucha el programa él y la comisión de directiva. Así que bueno, una excelente propuesta. Y aquel que no lo haga por mail, bueno, que se acerque también, porque seguramente las puertas van a estar abiertas para disfrutar de este joven, Mateo Salvato, que, Javier, le cuento a usted y a la audiencia, hace 2 años, cuando quien les habla tuve oportunidad de recibir la medalla de la Hispanidad, también Mateo Salvato había recibido en su momento la medalla de la Hispanidad también por su labor con la colectividad española. Así que bueno, enhorabuena, ¿no es cierto, Javier? Sí, la verdad que sí. Y permítame decir que por mi intermedio, el presidente y toda la comisión directiva estamos muy agradecidos al Centro Galicia por la colaboración y el trabajo en equipo totalmente desinteresado, y que recibimos un apoyo fenomenal de parte de las autoridades. No quiero nombrar a ninguna en especial, pero todos los que, con el presidente a la cabeza, el vicepresidente, los secretarios, la verdad que hicieron todo lo posible para que esto sea exitoso. Perfecto, excelente. Acá lo importante, seguir sumando y sumar a los jóvenes también, aunque sean los descendientes de españoles, descendientes de gallegos en este caso, que se sumen también a AEGA, ¿no es cierto?, para, bueno, dar el futuro, ¿no es cierto?, a la asociación como corresponde. Fundamentalmente, es uno de los objetivos con los cuales estamos tratando de que en el año venidero poder incrementar la participación de gente joven, tanto sean empresarios como profesionales independientes, porque es la manera de generar sangre nueva a este tipo de asociaciones sin fines de lucro. Perfecto. Le pregunto, Javier, ¿cómo pueden estar en contacto aquellos amigos que están escuchando la radio El Sol de Nuestra España, edición federal, porque vamos para todo el país, y Río de la Plata, obviamente? ¿Cómo pueden escuchar, cómo pueden estar en contacto con AEGA? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Sí, por supuesto, escribiendo a Secretaría, le vamos a contestar. Y el otro objetivo, además de los jóvenes, es tratar de federalizar la asociación. Perfecto, bien. Nosotros trataremos por todos los medios en 2024 de ir a centros y a centros de negocio, de gente de la colectividad que estén en el interior, y aunque sea que participen, aunque sea por los medios electrónicos, pero que queremos sumar gente del interior, sobre todo del interior productivo. Todos ellos pueden, es importante porque ustedes es una cadena federal. Exactamente. Y convocamos a toda la gente del interior, si por favor se puede comunicar con nosotros a través del mail secretaría@aega.com.ar. Perfecto, Javier. Nosotros somos edición federal, y como siempre digo, españoles hay en toda la Argentina. Enhorabuena, Javier, las puertas están abiertas para usted, para todos ustedes a través de presidencia de la comisión directiva, a Gerardo González Otero, a su vicepresidente Daniel Lorenzo, a usted, Javier, como así a Daniel Fraga, José Luis Otero, acá veo caras conocidas también en esto, Bernardo Rey González, así que Bernardo con el Hogar Gallego para Ancianos de Doncelar. Anda muy bien y en pleno desarrollo. Ya lo creo, ya me estuvo contando él algunas novedades. Es más, me está esperando por su empresa para
para que aunque sea vaya a tomar un cafecito y charlar allá por la zona sur. Así que le he prometido que lo voy a ir a visitar. Así que, por eso, mi estimado ingeniero Javier Esteves, secretario de AEGA, Asociación de Empresarios Gallegos de la Argentina, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Las puertas para ustedes abiertas, porque hacen un trabajo muy importante para la colectividad española en la Argentina y en el Río de la Plata, y fundamentalmente la colectividad gallega. Así que enhorabuena, a seguir trabajando con esos objetivos y con una historia muy rica que tienen ustedes para poder brindar. Así que le mando un gran abrazo y gracias por estar con nosotros, Javier. No, las gracias es de la asociación por intermedio mío, y nos interesa que ustedes vehiculicen, al ser una edición federal, las posibilidades de que más integrantes de la colectividad se conecten con nosotros. Perfecto. Así que muchísimas gracias a usted por esta entrevista y por esta divulgación. Bueno, un gusto realmente. Le mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Así que fue un placer. Lo mismo digo. No me corten un segundito que quedamos en línea privada. Así charlábamos con el ingeniero Javier Esteves, secretario de Asociación de Empresarios Gallegos de Argentina, de AEGA, que fue protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Señoras y señores, hacemos una pequeña pausa y en instantes entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de esta radio con historia y que vive el presente. Radio del Pueblo. Pausa y ya volvemos. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos ya esta tercera y última hora de nuestro programa del Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo. Por un lado, el gran David Bisbal es el título. Por otro lado, María José, una intérprete mexicana, pero con muy buen talento y que gusta de la música española. Ambos llevando adelante esta versión de Lo que tenías conmigo. David Bisbal junto a María José aquí para disfrutar de esta propuesta. Le mandamos un beso enorme a la doctora Cristina Moralejo, médica cardióloga y clínica que está escuchando nuestro programa. Así un cariño grande para vos, Cristina, también y para toda tu linda familia. Para disfrutar la música, vamos con el gran David Bisbal y María José. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este momento a través de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, en primer término les quiero contar que la Unión de Autonomías Españolas está preparándose también, obviamente, para lo que va a ser, ya lo hemos comentado en el programa, esta noche lo que va a ser la gran verbena, ya saben ustedes, de público conocimiento, 8 de la noche en el Centro Asturiano, Avenida del Libertador 1081, pero lo que tiene que ver con Castilla y León, va a estar el conjunto de danzas de cada autonomía que representa a Castilla y León, la coral elmántica del Centro Salamanca, la coral Viriato del Centro Zamorano, obviamente lo auspicia la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito del tema, pero también el Centro Burgalés, que preside nuestra querida Julia Hernando, están preparando ya e invita para la cena de fin de año, que va a ser
el próximo sábado 2 de diciembre a la hora 21 en Avenida Rivadavia 5764 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las reservas las pueden hacer a este teléfono 116-484-0855. Reitero, 116-484-0855. Centro Bulgares, próximo sábado 2 de diciembre, hora 21, cena de fin de año. ¿Estamos? Bien, nos vamos a Mar del Plata, porque también hay otra cena de fin de año, el Castilla León de Mar del Plata, que preparan la cena de fin de año cuando el sábado 9 de diciembre, a la hora 21, en la calle Hipólito Yrigoyen 2067, en la ciudad de Mar del Plata. Va a haber un gran espectáculo artístico, así que para reservas, aquellos amigos que viajen para la costa, en ese momento, o los que nos escuchan a través del aire, de la radio o de la web también de la emisora, hay un teléfono que es el 0223 493 9217. Reitero, 0223 493 9217, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, le cuento que el Centro Zamorano y Casa de Palencia invitan para la despedida del año el próximo domingo 10 de diciembre, no el que viene, sino el otro, a las 12:30, allí en Pasco 1358, con un menú espectacular. Fiambres con ensalada rusa, carne tiernizada con papas salvajes. Ay, ¿cómo serán las papas salvajes? No me lo quiero imaginar. Habrán que correrlas seguramente las papas. Si son salvajes, vaya a saber. Que tengo caballero en línea que no se me ría. Postre, helado, bebidas, brindis, música, baile, la mejor diversión. Hay un precio especial para los socios y uno también para los invitados. Las reservas, les doy un teléfono que es el 4306-4900. Reitero, 4306-4900. Es un teléfono, después les daremos otros también y si no nos llaman. Recuerden, el Centro Zamorano y la Casa de Palencia, domingo 10 de diciembre, 12:30 horas, aquí en Pasco 1358, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, les cuento que el Centro Salamanca y Montiel Producciones invitan a una propuesta muy especial para esta tarde, que es Elixir de Amor, una ópera de Donizetti, algo muy particular, muy especial, a las 18:30, ahí en Avenida Independencia 2546. Van a actuar Jorgelina Manauta como soprano, Fabián Frías como tenor, Leonardo Menna como barítono, Carlos Trujillo en bajo también, Jessica Pernet como soprano, Laura Aranda soprano, Ada Coronel también. Bueno, dirección musical de Joya Manciti. Así que bueno, para hoy, para acercarse al Centro Salamanca, para reservas, les doy un teléfono: 11 4942 7498. Reitero, 11 4942 7498. Y si no, un rato antes se acercan allí al Centro Salamanca, reitero, Avenida Independencia 2546, un rato antes de las 18:30, y disfrutan de Elixir del Amor. Así que bueno, lo tengo en línea al vicepresidente del Centro Salamanca, que es nuestro querido amigo Lorenzo Lucas González. Querido Lorenzo, muy buen mediodía, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido amigo Oscar, muy buenos días. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Maravilloso, maravilloso, con muchas ganas de escuchar arte, de ver arte y de comer, que hay una variedad maravillosa en toda nuestra querida comunidad española, ¿no? Ya lo creo, Lorenzo, tú lo estás diciendo, lo estás comentando, así que, pero bueno, y hablando Salamanca, vamos a empezar por partes. Salamanca, hoy, 6:30 de la tarde, Elixir de Amor. Muy buena propuesta de una ópera de Donizetti para disfrutarlo allí en la sede social del Salamanca, ¿es así, no es cierto, Lorenzo? Sí, Oscar, en el primer piso, en el Centro Cultural, sí. Un espacio muy bonito que tenemos arriba de lo que son los salones grandes, sí. Que da sobre la Avenida Independencia. Ajá. Un espacio hermosísimo que el mes pasado lo hemos pintado, sí. Ha quedado hermoso. Un salón
realmente bello. Sí, bello. Sí, esa es la palabra. Yo dije hermoso, tú dijiste bello, y es cierto, una belleza, aparte de la delicadeza en los colores que han elegido, en todo lo que han hecho, así que excelente. Bueno, y esto, Lorenzo, esta tarde 6:30 en el primer piso, y aquellos que quieran reservar pueden hacerlo a través de este teléfono. Es un teléfono de base, para que puedan llamar 4942-7498, 4942-7498, y si no, que se acerquen un rato antes de las 6:30 hoy también, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, bueno, si quieren disfrutar de un buen espectáculo, lo pueden hacer también. Pero hablando de propuestas culturales que tú estabas comentando, querido Lorenzo, el próximo jueves 30, para ir ya cerrando este mes de noviembre, hay una propuesta de una asignatura pendiente. Ese es el título, es así, ¿no es cierto? Sí, señor. Son cuentos y poesías. Ajá, bien. Nosotros siempre tuvimos una gran inquietud que el barrio nos conociera. Sí. Porque desgraciadamente por seguridad a muchos años nuestras puertas han estado cerradas. Sí. Por supuesto que se ha abierto también muchas oportunidades. Sí. Y a veces nos pregunta gente cuando estamos ahí en la puerta, dice, ¿este centro, este lugar qué es? Bueno, entonces esta escritora es una señora de la misma manzana, sí, que nos solicitó el espacio y nos pareció brillante que como hay un refrán que dice que de un tiro mata a 2 pájaros, sí, o sea que abrir la puerta, que nos conozca el barrio, y quién mejor que una persona de la misma manzana, ¿no? Sí, señor. Sí, así señor. que nos pareció brillante la idea. Por supuesto, el salón se lo cedimos de forma gratuita, porque bueno, nuestras propuestas culturales son gracias a Dios, son muy amplias, y siempre pensamos en que cuanto mayor cantidad de gente nos conozca, pero sobre todo en el barrio donde estamos y donde pertenecemos, es maravilloso. Así que con esa idea la comisión directiva le pareció brillante esta oportunidad, y bueno, y será una de las tantas, si Dios quiere, que probablemente el año próximo se realizarán. Así que bueno, le contamos a la audiencia con entrada libre y gratuita. Próximo jueves 30 de noviembre, esta escritora Silvia Ishaki va a presentar su obra, que es Asignatura Pendiente. Excelente la propuesta, pero estoy observando que se están preparando para el próximo domingo 3 de diciembre para tirar, en estos 101 años del Centro Salamanca, van a tirar la casa por la ventana para el almuerzo y el brindis de fin de año. Es así, Lorenzo Lucas González, ¿no? Es así, querido amigo Oscar. Sí. Ha sido un año brillante. Gracias a Dios arrancamos el año pasado con la parte cultural, con la profesora Graciela Fronce y con la profesora Liliana Montiel, que han hecho del Salamanca un espacio cultural maravilloso. Nos ha reconocido la embajada, nuestra federación, nuestra autonomía, nuestra diputación. O sea, estamos súper contentos de que el esfuerzo que realizamos sea reconocido por la gente que nos acompaña. Así que este año vamos a terminar con 12 eventos culturales. Bien. La gran mayoría han sido en nuestra casa, pero hemos salido de nuestra casa a 4 o 5 lugares donde se ha presentado el Coral del Mántica y el ensamble de Castañuela con nuestra profesora Liliana Montiel, y estamos súper felices de que todo lo que sea cultura no solamente se haga en el Salamanca, sino en la posibilidad de, en la medida que se pueda, también difundirlo, ¿no? Bueno, escúchame, y el domingo 3 de diciembre a las 13 horas, bueno, van a llevar, acá estoy viendo el menú, ¿qué menú que van a preparar? Chorizo. Todo dietético. Exactamente, mira, chorizo, morcilla, bondiola, ensaladas, helado, bebidas, brindis, y el que quiere después un té de boldo con edulcorante o un café con edulcorante. Así que, no, me parece genial, me parece genial. Y atención, que hasta el miércoles 29 de noviembre pueden hacer las reservas. Es así, ¿no es cierto, Lorenzo? Sí, siempre 2 o 3 días antes. Bien. Esa es la idea cuando se arma un espectáculo en cuanto a comida, ¿no? Bien, perfecto. El valor son 8.000, para le contamos a la audiencia, pero tienen todo
tienen todo preparado para disfrutarlo y realmente va a haber una propuesta más que especial como nos tiene acostumbrado el Centro Salamanca. Así que les voy a dar 2 teléfonos acá. Atención, amigos oyentes. Por un lado, el 4942-7498, que es teléfono de base, 4942-7498. Ese teléfono desde la Secretaría, recordame, de martes a viernes, es así, ¿no? De 14 a 19 horas. Bien, exacto, de 14 a 19, de martes a viernes, 4942-7498. Después hay un celular que es el 11 4146 5943. Reitero, 11 4146 5943. Hay un mail que es info-centrosalamanca@hotmail.com. Reitero, info-centrosalamanca@hotmail.com. Si no tomaron nota, que nos llamen acá al programa, que en forma privada nuestra gente, nuestra producción, nuestras chicas le van a dar toda la información para que se vayan ya previendo, haciéndose un lugar en la agenda del domingo 3 de diciembre a la 1 de la tarde allí en el Centro Salamanca, en Avenida Independencia 2530. ¿Qué te parece la idea? Maravilloso, maravilloso, y cerraremos el año con uno de los 4 o 5 eventos gigantes que solemos tener en el año, sí, que es con el pesebre viviente con 50 personas en escena. Contame, porque yo cuando fui el año pasado y le dije a mis hijas, le digo, disfruté lo que vi del pesebre viviente. ¿Qué día tienen ya la fecha asignada para el pesebre viviente ahora en diciembre? 22 de diciembre a las 18 horas. 22 de diciembre a las 18. Lo vamos tirando como para que la gente lo vaya agendando y sí, sobre la fecha, si Dios quiere, abusaremos de tu gentileza. No, pero más bien, por supuesto. Son eventos muy grandes donde, gracias a Dios, tenemos la suerte de que nos acompañe mucha gente, sí, porque, bueno, se siente identificada con este tipo de espectáculos. Claro, y siempre ayuda un poco al bolsillo que sean gratis. Pero ¿no? claro, Lorenzo, y aparte tienes allí a Graciela Lafroce que lleva adelante la parte de cultura de la institución, así que bueno, realmente enhorabuena todo lo que están preparando, lo que se viene próximamente, para que los amigos no se lo pierdan. Hoy a la tarde, para no perdérselo, allí disfrutarlo, después el día 30, como les comenté también, esta propuesta de este libro tan particular, para disfrutarlo también, el 3 de diciembre, la gran fiesta también del Centro Salamanca de fin de año, 3 de diciembre a las 13 horas, y por supuesto el pesebre viviente el viernes 22, porque estaba mirando el almanaque mientras hablo contigo, es viernes, viernes 22, viernes 22. Es un viernes. Bien, correcto, así que excelente. Bueno, mi querido Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca Buenos Aires, te quiero agradecer este ratito a ti aquí en el programa. Te mando un gran abrazo y un cariño enorme. Un gran saludo también a nuestro querido amigo, el presidente de la institución. ¿Cómo anda Rubén? Rubén Gómez. Maravilloso. Bien. Vino de vacaciones muy estresado. Ah, bueno, me imagino. Nos vamos a ver esta noche también, ¿por qué no? Sí, señor, esta noche, si Dios quiere, cuando termine una parte de la ópera en el primer piso, el Elixir de Amor, yo voy a acompañar a los 2 coros, ahí va a haber un micro en el Centro Salamanca que va a llevar al coro Viriato de nuestros amigos zamoranos y al coral El Mántica del Salamanca y alguna gente también del Riojano. Bien. Porque esa es la suerte que tenemos en toda lo que es la familia hispano-argentina. Sí, tenemos muy buena onda entre todas las casas. Claro, estaremos ahí, si Dios quiere, esta sí, noche disfrutando en nuestra querida casa asturiana, porque es la casa de todos, es Posada, y nuestra presidenta asturiana siempre lo dice, esta es la casa de todos. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, Oscar. Exacto. Cuando una persona entra a cualquier institución española, se tiene que sentir como que está en la casa de los españoles y de los argentinos y de cualquier persona de bien y de trabajo.
Es Ese es el objetivo. Es cierto, Lorenzo. Así que por eso. Bueno, Lorenzo, te mando un abrazo grande y si te parece, quedamos en línea privada. ¿Puede ser? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Oscar, para vos, tus hijas y toda la querida audiencia de la 830, en nombre de nuestro presidente Rubén Gómez y toda la comisión directiva. Muchas gracias por todo el gran trabajo que ustedes hacen y también de nuestra Federación Castellana Leonesa, que nos está escuchando a nuestra presidenta Emilce y a nuestro vicepresidente, que están de viaje trabajando y gracias a Dios eso es muy lindo. Un abrazo gigante para todos. Gracias. Abrazo grande, mi querido Lorenzo Lucas González, vicepresidente del Centro Salamanca de Buenos Aires. Y ahora llega la música, amigos, la música que es de Castilla y León, Debajo del Pino Verde. Vamos con la música entonces. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, exactamente a la hora 12:31 en la República Argentina llega el momento del transporte y obviamente todo el tránsito del transporte de la República Argentina. Y tenemos un fiel exponente del tránsito del transporte que tiene un nombre y apellido que el otro día se lució en el Hilton Hotel el jueves por la noche, allí junto a la modelo Mariana Arias, junto a la gente de Secaitra también, al amigo Bernardino García, que es nuestro hombre, Ernesto Arriaga, que ha parado al costado de la ruta. Querido Arriaga, buen mediodía, amigo, ¿cómo vamos? ¿Cómo anda? Me preguntaron quién era Cacho Di Profio, sí, lo de Hilton. Sí, ¿y usted qué le contestó? Le digo, ¿pero por qué? Porque qué bien que ese hombre, Lima Nueva le dice. Ah, bueno, no para tanto, no para tanto. Así que, bueno, qué lindo lo primero, Arriaga, desde ya te queremos agradecer, nosotros, por mi parte, por Milagros, también por Belén, por todo el equipo del Sol de Nuestra España, que fuimos invitados por vos y por la gente de Secaitra al cóctel de fin de año, también de ahí en el Hotel Hilton, que hemos pasado un lindo momento realmente y muy agradable. Muy importante todo lo que se dijo de la seguridad vial. Sí. Y sobre todo, sí, que estaba el directorio de la Cámara de BTV, estaba el director nacional de la Agencia de Seguridad Vial, Pablo Cariñano. Sí. Y realmente había autoridades de la seguridad vial. Y eso me pone muy, muy contento. Bien, perfecto. Eso lo veo muy bien. Y aparte, me encantó el mensaje de Bernardino García, presidente de Secaitra, hombre español, obviamente descendencia española de gallegos de Coruña, como él me contaba, y que fue muy exhaustivo en el mensaje que brindó a las autoridades que están ahora y a las que vienen también próximamente. Perfecto, y es bueno. Sí. Y todo lo que esa gente es prevención y seguridad vial. Claro, exactamente. Y aparte, bueno, nos hemos encontrado con un montón de gente amiga, con Facundo Jaime también, estaba Carlos de Prensa, gente, bueno, Dai, esta colega periodista locutora de TN del Tránsito, que recibió su distinción también. Lo único, pobre chica, es hincha independiente, pero bueno, es lo que hay, ¿no es cierto, querido Arriaga? Mili, reaccione, Mili. ¿Qué está diciendo? Por Reaccione, favor. Mili. Por favor. Una falta de respeto para Independiente, Rey de No, Copa. ni importa el Rey de Copa, que ahora tienen a Carlitos Tevez. Pero bueno, mira, lo importante que salió redondita la noche del Hilton el jueves pasado, antes de ayer, justamente allí para disfrutarlo. Bueno, Arriaga, estás en el medio de una ruta, has parado en un lateral, luz de baliza, obviamente, creo, como corresponde. Salí de la ruta, estoy en Santa Manuelita.
Manuelita, estás con Manuelita en Peguajó, por la zona de Peguajó. Bueno, excelente entonces, excelente. Bueno, estoy acá a 80 metros de Manuelita. Qué lindo. Bueno, escuchame una cosa. Danos un pequeño pantallazo, así no te interrumpo mucho en este sábado al mediodía, querido Ernesto Arriaga. ¿Cómo está el tránsito en líneas generales en las autopistas y rutas del país? Bueno, en este momento, bien, la Panamericana a 20 kilómetros por hora, porque está llena para afuera. Sí. La autopista a 30 kilómetros por hora, terrible hacia afuera. Sí. Y trenes bien. Sí. Aeroparque y Ezeiza bien. Sí. Y los trenes, dije, están en perfecto estado de horario. Perfecto. Es importante mencionar. Bien, correcto. Las BTV cierran ahora a la 1 de la tarde y abren el día lunes, es así, ¿no es cierto? Bien. Cierran hoy las BTV a las 3 horas y abren el lunes sí. de 8 a 18. Perfecto. Y hay que recordar que la patente que terminan en 1, este mes de noviembre tienen que hacer la BTV como corresponde. ¿Está? Sí. Y si la tiene vencida, va igual de sea la letra que sea. Claro, sí, por supuesto. Hay que tener la BTV en condiciones, porque ya se viene la temporada estival y aquel que se marche para afuera, para cualquier lugar, la costa, la parte serrana, el exterior, acá cerca, donde sea, bueno, obviamente hay que tenerlo en condiciones. Bueno, ¿qué algo más para destacar, mi querido Ernesto Arriaga? Una pregunta, Meli. Sí. Aquí, sí. ¿Usted lo llevó a Bongo? ¿A dónde? A hacer la BTV. A hacer la BTV, mire. A la BTV sola no hay que llevarlo a Bongo. Ay, Dios mío, pero sí. Ya fue a su veterinario también, sí, BTV, todo completo. Tiene su veterinario pediatra realmente, el Bonguito, así que por eso. Pero bien. Así que bueno, atención. Sí. De España, que esto es el sol de nuestra España, sí. Llegó mi nieto español ayer. El gran Nicolás Cuquito Arriaga llegó, ¿no es cierto? Claro, y con la doctora Verónica Arriaga, tu hija, así que bueno, enhorabuena. Escúchame, lo vimos. Lo tenemos acá. Sí, lo vimos desde la panza al Cuquito. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo desde la panza. Lo vieron de primera hora y mira, justo viene a ser español, ¿a vos te parece? Y bueno, es un españolito el Cuquito, bueno, bien, y aparte va a hablar como el abuelo, como la madre, como la abuela, bueno, como todos en línea general. Cuquito va a salir un gran hombre de los medios de comunicación, cuando sea grande. Que sea lo que él quiera hacer, lo importante que estudie lo que él le guste. Y que sea un hombre de bien. Claro, y que sea un hombre de bien, eso es lo importante. Exactamente. Así que por eso. Bueno, Arriaga, yo te libero porque estás ahí en la zona de Peguajó. Estás ahí cerca de Manuelita, la Tortuga, así que seguí disfrutando, preparándote todo este periplo que tenés, y bueno, estamos al habla en la semana. ¿Te parece bien, querido Ernesto Arriaga? Cinturón de seguridad colocado, todos los ocupantes del habitáculo. Sí. El Cuquito Nicolás viene al sur. Bien. Ajá. Visto en la parte de atrás para el auto. Sí. Bien sujetado. Bien. ¿A Raya? ¿Dónde lo ubicaste? Así que está a Raya le compramos en la red de perro. Ah, perfecto, genial, para que vaya cómoda. Bien, perfecto, genial. Así que, excelente. Bueno, Arriaga, te libero. Te digo, buen fin de semana, besos para todos ustedes allí. Sigan Rutas Argentinas, como tiene que ser, nuestras Rutas Argentinas, y nos reencontramos el sábado que viene en el Sol de Nuestra España. ¿Te parece bien, querido Ernesto Arriaga? Me parece perfecto y gracias por compartir en el Hilton con tu productora y hija. Sí. La pasamos muy divertido, pero muy buena onda. Y la verdad que la comida estaba muy rica. Sí, y la pasamos muy bien con Huguito Palamara, también con Romina Wiener. Sí, con Romina. Con Alejandro Ginar también, con Norita que vino de Radio 10 también, que está en el tránsito, pero con tanta gente amiga que nos hemos encontrado como habitualmente lo hacemos. Así que, Arriaga, buen fin de semana y fium, querido amigo.
Fium fium para todos los oyentes de Argentina, de España, del sol de nuestra España. Abrazo grande, fium fium amigo, gracias a vos, gracias. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Amigos, hacemos una pequeña pausa en nuestro programa, luego de la pausa tenemos más información de España, tenemos también Roberto Larroso con el deporte argentino. Hacemos la pausa y arrancamos con la voz de nuestra querida e inigualable dama, colega, la señora Teté Custaró con Rigo Uruguay Seguros. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50.
el sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, amigos, y luego de Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, llega el momento también de tiempo de eventos y de espectáculos de nuestra colectividad española aquí en la Argentina y en el Río de la Plata, la voz de Mili Dipsa. Muy bien, amigos, recuerden que hoy a partir de las 20 horas está la gran verbena española en el Centro Asturiano de Buenos Aires, así que para que tengan en cuenta, se van a estar presentando conjuntos de danzas, también de canto, de los coros de las instituciones, chiringuito súper completo a partir de las 20 horas en el Centro Asturiano de Buenos Aires, Avenida del Libertador 1081 Vicente López. Así que esa es la gran verbena española 2023 de la Unión de Autonomías Españolas. Perfecto. Mañana domingo 26 está la gran romería gallega. Recuerden que también hay gastronomía típica, música, cantos, coros, bailes tradicionales, va a haber sorteos también. Esto es en el Centro Galicia de Buenos Aires, en Bartolomé Mitre 2552 en Capital Federal, la sede social del Centro Galicia de Buenos Aires, para que tengan en cuenta. Hay 20 instituciones gallegas que se van a estar presentando, entre ellas el Centro Partido de Carballiño, la Asociación Galega Residentes de Mos, el Centro Galicia de Buenos Aires, Centro Gallego de Avellaneda, Centro Gallego de La Plata, Asociación Hijos de SAS, Asociación Casa de Galicia. Bueno, vuelvo a repetir, 20 instituciones que van a estar representando a la colectividad española gallega en la Gran Romería mañana de 12 a 19 horas, ¿sí? De 12 a 19 horas en la sede social del Centro Galicia de Buenos Aires en Bartolomé Mitre 2552. Y si me permitís, vamos a contar con la presencia de Antonio Rodríguez Miranda, el secretario general de Inmigración, que llegó en las últimas horas del día de ayer. Hoy lo íbamos a tener en el programa, pero bueno, se ha complicado realmente los horarios porque tuvo un atraso en el vuelo, así que no pudo ser. Así que, pero bueno, ya estaremos charlando con Antonio en otra oportunidad también. A propósito, hoy, Mili, hoy ABC, el partido Corcubión, hoy tenemos partida doble, ¿eh? Por un lado, en lo que tiene que ver con la gran verbena, y luego, posteriormente, el ABC de Corcubión con la gran noite de Lúa e Gaitas, donde ABC de Corcubión hoy, ¿no es cierto? Así es, a partir de las 20:30 horas, en Juan C. Cruz 1871 en Vicente López, ¿sí? ABC del partido de Corcubión, que hoy también está de fiesta, claro que sí. Claro que sí, quiero algo bien españolísimas, y arriba, por favor. Por vamos. eso mismo, las chicas de Españolísimas, Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, atención porque el 14 de diciembre a las 21:30 horas están preparando este gran concierto de castañuelas y obviamente la presentación de ellas en Metauro Teatro, es en Camarones 2201, repito, Metauro Teatro, Camarones 2201, aquellos que quieran ir reservando lo pueden hacer y hay 15% de descuento adquiriendo las entradas en noviembre. Bien. Así que atención Españolísimas, que quieran ir a presentar, a vivir esa experiencia con ellas, sí, lo pueden hacer porque se van a estar presentando el 14 de diciembre a las 21:30 horas en Metauro Teatro. Las pueden contactar, atención, a través de las redes sociales, Show Españolísimas, y si no, también, obviamente, a través de Facebook. Ellas también están a través de Facebook siempre, así que ahí las pueden contactar, claro que sí, para poder ir sacando las entradas. Bien, muy importante, bien, muy importante. Bien, muy así bien. que muy bien. Y en otras noticias también, atención porque Ecos y Cantares, el ciclo de conciertos 2023, el ensamble de vientos, Aires del Plata, se están presentando el sábado 2 de diciembre, próximo sábado. Así es, a las 18:30 horas, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, en FEDESPA, en Bernardo Irigoyen 672, Capital Federal, donde es la Patriótica, para que tengan en cuenta. Exacto. Y atención porque hay una promoción muy, muy, muy importante. Si quieren ir a compartir con Ecos y Cantares este ciclo de conciertos, aquellas personas que se acerquen a la boletería, las primeras 5 personas que se acerquen a la boletería, van a tener un 2x1 para el concierto que, obviamente, 2 de diciembre está relacionado con la Navidad, claro, con los villancicos de Navidad. Así que miren qué bonita propuesta, claro que sí. Así que, es más, ahí está María Carey también. Sí. Obviamente, estamos escuchando acá porque
atención, después les voy a contar la semana que viene, ya está todo preparado en España con Navidad, ¿eh? Mirá, se encendió el arbolito. Estoy viendo esta información que me están mandando los amigos del Centro La Lina Agorada de Silleda. Así es, sí, hermosas postales, claro que sí. Así que, pero bueno, para no irnos de tema, Ecos y Cantares, el ciclo de concierto, ensamble de vientos Aires del Plata. Recuerden, las primeras 5 personas que se acerquen tienen el 2x1 para el concierto Villancicos de Navidad el 2 de diciembre. Piensen que el bono es de 1.000 pesos. O sea que si van 2, pagan 500 pesos cada uno. ¿Qué consiguen con 500 pesos, la verdad? Nada, con 500 por pesos. Por eso mismo. Van, disfrutan y obviamente es un momento muy, pero muy lindo junto a este ensamble que, la verdad, increíble. El trabajo que realizan muy, muy lindo ahí en FEDESPA, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Bien. Así que ahora también seguimos, atención, sé que estamos con los minutos ahí contados. No importa. Pero los quiero invitar porque se viene la Gala a Pura Danza, bajo la dirección de Juan Pablo Ledo, primer bailarín del Teatro Colón, que se estará presentando, en una velada estelar con toda la música y ritmo al compás de la Compañía Federal de Danza Argentina, el 1 de diciembre en el Teatro Avenida. Así que el Teatro Avenida se viste de gala a Pura Danza con la Compañía de Danza Argentina el 1 de diciembre. Y atención, porque va a estar también el Ballet Hispania, que se suma a este espectáculo ya que está cumpliendo su aniversario número 40. Así que, miren, Ballet Hispania, junto a este primer bailarín del Teatro Colón, Juan Pablo Ledo, y la Compañía Federal de Danza Argentina, van a estar presentándose el 1 de diciembre en el Teatro Avenida a las 20:30 horas. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Así que la semana que viene, más espectáculos, más eventos, así que para que vayan agendando. Perfecto, genial entonces, Mili. Y a propósito, yo estaba hablando del Centro de la Lina Agorada Silleda, un saludo para toda la gente de comisión directiva. Hoy hay renovación de autoridades también, por cierto, allí en la LIN, así que bueno, después ya estaremos conversando. Le mando un gran abrazo a mi querido amigo, el arquitecto Pablo Marnotes Raña, presidente de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, que está escuchando el programa, a su esposa, Mariela González Coronel, también a Mariela un beso enorme y a toda la familia Marnotes Raña, que están compartiendo el sol de nuestra España y que nos vamos a ver, obviamente, nos vamos a ver hoy, nos vamos a ver mañana, nos estamos viendo todos los días. Creo que tendríamos que ir a vivir juntos todos, toda la colectividad española, una casa de Gran Hermano, ¿por qué no? Un caselón de Gran Hermano, un reality, y lo armamos. Claro. Atención con eso, así que para tenerlo en cuenta. Bueno, a quien le gusta el reality, que en 30 segundos lo vamos a tener, es Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, porque a él le gustan los reality. ¿Se sumará Gran Hermano? Se suma, es el primero. Él le gusta andar siempre todo sobre ruedas, con toda la actualidad argentina. En 30 segundos, señoras y señores, llega nuestro hombre del deporte nacional, Roberto La Rosa. Vamos, 30 segundos, vamos que venimos, Gustavo. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Y dice, qué bárbaro, sí, la verdad es una barbaridad. ¿Cómo le va, Roberto La Rosa, querido amigo? Buen mediodía, o ya casi buenas tardes, porque vamos para la 1 de la tarde. ¿Cómo andamos, Roberto? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, un día hermoso aquí en la costa, realmente bárbaro, y hay mucha gente, mucha gente. Ya comienza la gente a tener una asiduidad acá para arreglar departamentos, duples, para ver lo que va a hacer y lo que va a venir, que pinta como que va a ser saladita la cosa para los alquileres por acá. Y me imagino. Bueno, Roberto, antes de dar un pequeño pantallazo de lo que es la fecha 14 de la Copa de la Liga, porque ya empiezan todas las definiciones, los mismos horarios, es un manicomio por lo que yo estoy viendo. A mí también me va a tocar el manicomio hoy y mañana, pero bueno, en fin, hay que hacerlo, en la colega Radio Belgrano. Pero bueno, antes que eso, ¿qué batacazo la sub-17, los pibes del sub-17, la selección argentina que le ganaron a Brasil, nada más y nada menos, Robert? Sí, 3-0 con 3 goles del Diablito Echeverri, ese chico que juega en River Plate, que es realmente una figura, con 17 años, y que en definitiva pone en claro de que últimamente tenemos una cierta paternidad frente al conjunto de Brasil, ¿no? Me parece que Brasil tiene un problema en todas las categorías. Gran actuación del equipo de Placente, una selección que se fue a Indonesia para jugar un mundial muy callada, porque sabemos que siempre los sub-17 de Argentina es como que
que todavía les falta un poquito para madurar en el fútbol importante, pero un gran triunfo 3-0, realmente lo paseó a Brasil, y ahora lo que viene, ¿no? Frente a Alemania estará jugando ya entrada la semana que viene. Así que la esperanza de llegar a otra final de un mundial con estos chicos que realmente juegan muy, pero muy bien. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Roberto, muchas definiciones por lo que veo, porque hoy, por ejemplo, en la zona A, hoy a las 18, mismo horario, Vélez, Colón, Banfield, Gimnasia y Esgrima. Y también por la zona B, a las 18, Unión Tigre, Platense, Sarmiento de Junín. Se van a sacar los ojos todos ellos, realmente. Yo creo que sí, Cacho, especialmente porque se van jugando ya definiciones de lo que es la posibilidad del descenso y también aquellos que entran a la Copa. Recordemos, Cacho, que en la semana la Copa Argentina dejó 2 equipos grandes heridos, porque si uno pensaba en una final que pueden disputar Boca y San Lorenzo, nos damos cuenta que por los resultados van a ser Estudiantes frente a Defensa y Justicia, entre Varela y La Plata. Cuando uno dice que el sur existe, me parece esta casualidad. ¿Por qué? Porque lo más importante que quieren, y está también la duda en esto, saber qué va a pasar, por ejemplo, con Boca, si va a poder clasificar para una nueva Copa Libertadores, ¿no? Claro, sí, y hoy teniendo en cuenta que el otro día, viste, Boca volvió a perder, así que bueno, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque son encuentros interesantes, reitero la audiencia, para hoy Vélez Colón, Banfield Gimnasia, también lo mismo para hoy Unión Tigre, Platense Sarmiento, partidos interesantes. Mañana domingo veo que hay una grilla de partidos más que realmente destacados, como Talleres de Córdoba Independiente, Atlético Tucumán Huracán, Arsenal Rosario Central, River Instituto para mañana, y lo mismo también que Godoy Cruz Boca Juniors. Partidos realmente como para destacarlo y tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Sí, porque aparte entramos en una zona realmente de definición con lo que tiene que ver con el campeonato, y esto hace pensar que hay que sacar buenos resultados, no solamente hay que tener buenos puntos para lo que viene, en la situación también del promedio, y saber en definitiva qué va a pasar con aquellos equipos que quizás pueden llegar a perder la categoría y bueno, en la próxima temporada estar en el Nacional B. Yo creo que esto tiene que ver un poquito con esto que significa el fútbol nuestro, que muchas veces, vos fijate, Cacho, que se ve un poco opacado por lo que fue el gran triunfo de Argentina frente a Brasil, pero por sobre todas las cosas el fútbol está convulsionado para saber si Scaloni sigue o no en la selección argentina. Yo creo que ese tipo de cosas del fútbol internacional un poco tapa una definición que es emocionante y que tiene que ver con los protagonistas de nuestro fútbol, ¿no? Claro que sí, y vamos a ver qué pasa Scaloni, ¿viste? Porque quería dar un paso a costado, pero bueno, un técnico exitoso, pero bueno, hay que ver esos vaivenes, esas la parte de adentro de la cocina del seleccionado, porque los que estamos afuera escuchamos y vemos, pero hay que ver qué pasa adentro de la selección también con Scaloni, Chiqui Tapia y los jugadores, ¿no? Sí, si querés, como ya tenemos medio poco tiempo, hacemos quizás un informe y el fin de semana que viene hablamos un poco más en claro de lo que significa el tema este. Dale, me parece genial. Bueno, y el lunes, ya saben, Estudiantes de La Plata, Lanús, San Lorenzo Central Córdoba, de Santiago del Estero, Racing Belgrano, Newell's Defensa y Justicia, y el martes Barraca Central Argentino. Bueno, Robert, en 30 segundos, ¿cómo anda Coronel Lavalle? La gente General Lavalle, por favor. No, muy bien, porque Cacho, mañana hay que levantarse muy temprano porque se arranca la pesca de lo que significa la corvina negra acá. Está el campeonato. De 7 a 9 de la mañana, lo primero que hay es la pesca en la ría, acá en la ría de General Lavalle, y después habrá una fiesta espectacular durante todo el día para festejar esto que significa el arranque de la pesca y conmemorando la segunda fiesta de la pesca de la corvina negra en Lavalle. Perfecto. Bueno, Robert, si te parece, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España. ¿Te parece bien la idea? Abrazo grande, y anótenme también porque yo puedo ir a entrar a la casa, no tengo problema. Vamos, me pones la zunga, eso sí. Abrazo grande, Robert. Abrazo grande, chao. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte. Bueno, queda 1 minuto y medio para cerrar ya el programa. Rapidito, vamos con Su Majestad, el paso doble, como cortina musical de fondo. Gustavo, por favor, rapidito les voy contando calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES. A ver, es que superan los 83.994 pesos con 44. Estas son las fechas de pago.
pago para esta próxima semana, documentos que finalizan en 2 y 3, van a cobrar pasado mañana, lunes 27 de noviembre. Documentos que finalizan en 4 y 5 lo harán el martes 28, los que terminan los documentos en 6 y 7 el miércoles 29, documentos que terminan en 8 y 9 el jueves 30 de noviembre. Para el sueldo del mes de diciembre, pensiones no contributivas, el próximo viernes 1 de diciembre cobran los documentos que terminan en 0 y 1. Recuerden que en diciembre ya cobran el bono de refuerzo más también el medio aguinaldo. IPS, mes de noviembre, cobran miércoles 29 y jueves 30. Miércoles 29, jubilados y pensionados 01, 2 y 3, pensiones no contributivas del 09 inclusive, jueves 30, jubilados y pensionados del 4 al 9 inclusive. Nos vamos, tendremos buen fin de semana con Su Majestad el Paso Doble para disfrutarlo con la gran fiesta. Amigos, gracias por todo. Quien les habla, Oscar Di Profe Bernardes, les digo gracias por compartir esta edición federal de esto que fue, es y será el sol de nuestra España, de edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Nos vemos, nos hablamos, nos abrazamos. Buen fin de semana, hasta el sábado que viene. Buena vida, chao. Hasta aquí, el sol de nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El sol de nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.